La siguiente es una producción de Por Decir Algo y Radio Mundo. Por Decir Algo. Por Decir Algo. En vivo, en Radio Mundo 1170 AM. Si hay deportes, hay Por Decir Algo. PDA Radio. No todo mal rendimiento de un colectivo necesariamente significa que ese colectivo esté anímicamente destruido o confabulado para el fracaso del proyecto que están llevando de forma compartida, como amerita, como deja constancia el permanente mal rendimiento de Por Decir Algo en todas sus facetas, sin que eso signifique que los integrantes de este colectivo estamos queriendo destruirlo. Solamente o somos malos, o estamos desganados, o tenemos problemas de índole personal que nos hacen rendir por debajo de nuestras posibilidades. Digo esto porque vamos a hablar mucho de camas y distintos tipos de acomodos para hacer fracasar adrede a un proyecto. Este proyecto fracasa por ineptitud. No quiero que se piense que Por Decir Algo fracasa porque hay un sabotaje interno que lo lleva a ese punto. Estoy acá empezando Por Decir Algo de lunes con Guzmán Montgomery en su regreso a Por Decir Algo. ¿Cómo estás, Sebastián Moreira? ¿Cómo estás, Gusi? Todo bien, ¿y vos? Qué alegría encontrarte, vos. No me gusta escucharte hablar de camas, de malos rendimientos. Pero yo no estoy hablando de camas. ¿Yo hablo de camas? Y lo diste a entender un poco. Me parece que no es por ahí. En PDA siempre la cama está tendida y no hay que esperar que nadie la haga. Ya está hecha por nosotros mismos. Bueno, pero yo quiero que cada uno revise la cantidad de veces en su vida que se lo podría haber acusado justamente de estar casi que a propósito intentando dinamitar un proyecto, y en realidad uno no lo hace a propósito, uno hace lo que puede. Y depende con quién hables. Capaz que algún psicólogo te va a decir que en tu subconsciente lo estás haciendo a propósito. No, doctor. ¿No era por ahí? No, doctor, por favor. No estamos hablando de autoboicot, ¿no? Puede ser eso, Capaz que hay algunos jugadores de la selección que no lo hicieran de gusto. ¿Te hizo acordar la selección esto? No, pero pensé que ibas por ahí. Capaz que eras de la tónica de un Santiago Díaz que está convencido de que están pasando cosas. ¿Lo dijo al aire? Lo dijo al aire. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiere. Facundo Castro, ¿verdad que nos somos mucho más proclives a cagarnos la vida de forma a partir de las ineptitudes y no una confabulación para que, por ejemplo, Por Decir Algo fracase, sino que fracasa porque directamente no podemos? No es suficiente. No está apto. Claro. Los 11 que eligió no funcionan, ¿es así? Exacto. Y bueno, puede ser, sí. Acá estamos. Hay bajas. Pero estamos. Tampoco hay que asumir que fracasamos. Pero Lo veo como que ya habían asumido que era cierto que habíamos fracasado. No fracasamos. Está. Y Bielsa tampoco. No, Bielsa tampoco. Perdió con Perú nomás. Perder con Perú es fracasar. No, porque es solo un traspié. ¿Cuántas veces hemos perdido con Perú en Perú? Millones, muchas más de las que ganamos. A ver, tú sos el hombre de los datos. No vengas acá por decir algo. Lo podemos buscar. Yo el otro día, la verdad es que durante el partido tuve esa sensación como de, bueno, sí es cierto, al final siempre las eliminatorias son difíciles. O sea, también es como que nos malacostumbramos rápido. Decimos, este Uruguay juega otra cosa, no sé qué. Bueno, pero para, digamos, toda la vida, para Uruguay los partidos eliminatorios siempre fueron difíciles contra cualquier rival, sobre todo jugando de visitante. Entonces, en ese sentido, creo que hay algo que también es parte de las eliminatorias. Lo que pasa es que tenemos otras expectativas para este equipo y listo. Pero 70, Santi también lo decía en el comentario, ¿no? 70 partidos con Perú, 38 ganados, 16 empatados, 16 perdidos. Y bueno, son algunas derrotas. Y bueno, cada tanto se pierde, ¿qué va a hacer? Sí. Pero además las eliminatorias sudamericanas son competitivas siempre. O sea, son muy pocos los equipos que no compiten. Ni que hablar, justo esta edición está brava, pero de hecho, en las eliminatorias a Qatar empatamos, en las a Rusia perdimos y en las de Brasil ganamos.
de visitante, siempre hablando de Me visitante. acuerdo bastante del partido de la última eliminatoria en Perú, que Uruguay jugó espantoso y terminó rescatando un 0-0, No, 1-1. 1-1. Gol de Arrascaeta para Uruguay, había hecho el gol Renato Tapia para Perú. ¿Y en qué minuto empató Perú? No, empezó ganando Perú a los Ajá. 24, empató Uruguay a los 29. Mirá, ¿te acordás de ese segundo tiempo? Yo me acuerdo de un segundo tiempo, Uruguay resistiendo muchísimo. Te puedo decir los cambios que hizo Uruguay en el segundo tiempo que no son muy esperanzadores. Que el otro día la gente se quedó pidiendo muchos cambios. Acá entró David Teráns, Jonathan Rodríguez, Piquerés, Arambarri y Giovanni González. Ninguno hoy jugando en la selección. Usó los 5. Sí, Usó usó los los 5. cinco. El maestro, ¿no? ¿O ya estaba Alonso? Oscar Tavares, abajo del todo lo dice. ¿Sí? Oscar Tavares. Oscar Tavares. Bien, empató ese día y perdió en el último partido y está Guzmán Montgomery para meterse en el análisis de Uruguay-Perú. No sé qué sensaciones generales te dejó Uzi el partido. A mí el partido me dejó la sensación de que Uruguay jugó mal, pero de que no había nada por debajo de eso y que no había tampoco que hacer grandes problemas de haber perdido con Perú, que si bien obviamente fue un mal resultado, creo que Bielsa en conferencia lo dijo también, que él en un momento se sintió muy cómodo con el empate, que era algo que quiso cerrar el partido así, no lo pudo hacer, pero tampoco fue que Uruguay jugó tan mal. Sí le costó generar, sí hace 3 partidos que Uruguay no hace un gol por eliminatorias, sí tiene dificultades Uruguay cuando se encuentra contra un rival que lo espera más en un bloque bajo, que cuando tiene que salir a presionar y a jugar de contragolpe, que es lo que mejor hace esta selección. Y frente a esos condimentos, creo que le faltaron los jugadores que tienen las mejores características para romper un bloque bajo, como son Bentancur, como son Nicolás de la Cruz, o en salida Matías Olivera y Sebastián Cáceres. Entonces, frente a esas 4 bajas en un partido de estas características, creo que Uruguay lo sintió mucho, le costó combinar de mitad de cancha hacia adelante, le costó generar peligro, pero si vas a los goles esperados, por ejemplo, generó lo mismo que contra Brasil y Argentina. La diferencia fue que ¿Sí? contra Brasil y Argentina, los 2 remates al arco que tuvo en el partido fueron gol, y en esta oportunidad no. También es capaz que en el repartido, en la distribución de goles esperados, las chances de los goles de Uruguay fueron un poco más claras que lo que fue en este partido. Pero Uruguay tuvo... ¿Con qué sumó puntos en la tabla del gol esperado Uruguay contra Perú? Y bueno, tuvo los remates de Valverde, un remate de Darwin Núñez, uno de Cristian Olivera. Pero los de Valverde... No, fueron de afuera del área. 0.2. No, No, 0.2 no creo. 0.1, pero... o sea, el acumulado de Uruguay frente a Perú y Venezuela en los últimos 2 partidos fue 0,66 y 0,52. Y contra Brasil y Argentina había sido 0,6 y 0,65. La diferencia es que hizo 4 goles de 1,2 esperados y ahora hizo 0 gol de 1,1. Sí, entiendo. De todas maneras, obviamente que hay que... esos datos no son para tomarlos en absoluto. Exacto. De hecho, Darwin hizo un gol en un mano a mano contra Argentina y el gol de... En un mano a mano con una marca que lo acompañaba Sí, y pero- de una posición bastante esquinada. No fue una situación... Pero en un mano a mano, cosa que Uruguay creo que no tuvo un mano a mano en los últimos 4 partidos. No, pero Y- yo hoy miraba la chance, el gol de Darwin contra Argentina y la chance que tuvo en el primer tiempo, que sale de un contragolpe que había sido un córner para Perú. Darwin se va casi mano a mano. Luego no tenía tal ventaja como para seguir él corriendo y le quiso dar un pase a Valverde y ahí se frenó el contraataque. Pero era una situación muy clara de una posible chance de gol para Uruguay. Era casi un 3 contra 1 porque venía pasando Cristian Olivera por izquierda, venía Valverde por derecha y Darwin en ese jugador de Perú, que no recuerdo quién era, que lo venía aguantando, decide hacer un pase al espacio y lo hace muy mal. Pero podría haber resuelto mucho mejor y eso podría haber sido el gol de Uruguay en el primer tiempo y generar una situación Claro. de un partido totalmente diferente. A mí lo que me pasa cuando decís eso es que nos terminamos quedando con situaciones que no llegaron a ser situaciones de gol. Porque esa mala conducción de una contra ni siquiera llegó a ser... No, porque después Valverde Una hace un producción, centro, creo que hay un remate. Hay una situación que es muy clara igual después, que queda
uno de los volantes de Uruguay, creo que Fonseca, para rematar frente al arco, y la despeja un jugador peruano justo. Pero era un buen ataque. No fue una situación de gol que decís, pegó en el palo, la sacó el golero, tremenda tajada, pero fue una jugada peligrosa. Uruguay tuvo la de Maxi Araujo, que eludió a un par de rivales en los primeros minutos y después remató derecha. Hay una de Cristian Olivera que tenía un pase a Nández muy claro, que se iba solo y decide pegarle al arco, que saca un córner Uruguay. Tuvo algunas aproximaciones, es verdad que no fue muy claro, pero a Uruguay le ha costado ser muy claro cuando no está De la Cruz en la cancha, y ese creo que es la principal baja de Uruguay, que también nos preguntábamos por qué no entró De la Cruz estando en el banco de suplentes, y lo que trascendió es que no estaba al 100% desde lo físico como para jugar. Nunca conocemos tanto la intimidad como para saber si estaba para jugar o no, pero bueno, se dice que mañana va a ser titular. Ahora nos metemos un poco con algunas imágenes y análisis más concretos que trajo Busi, pero hay una cosa sobrevolando que es la cuestión anímica, porque yo comparto lo que vos decís. Claramente no hay ningún motivo numérico para interpretar esto como una crisis de Uruguay, porque Uruguay hizo una buena Copa América, se ahogó en las semifinales, en un partido dificilísimo, pero que jugando mal lo jugó en el arco de Colombia. Y después jugó 2 partidos con la mitad del plantel suspendido, los jugadores, casi que el 70% del equipo titular, y sacó 2 empates que hay que decir que Argentina acaba de empatar en Venezuela con todo su mejor equipo, siendo la selección campeona del mundo, etcétera, etcétera. Empató 1-1. Las eliminatorias americanas son difíciles. 0-0 que sacó Uruguay en Venezuela, haciendo lo que pudo. Entonces, si el clima, después de perder en Perú, que también no es normal, es decir, todo un montón de resultados que están dentro de la normalidad o la normalidad para arriba, Uruguay, como estar tercero en las eliminatorias y haberle ganado a Argentina y Brasil, dejan detrás de eso una sensación en todos de que hay un problema. Y eso solo sucede por lo que pasó, obviamente, con las declaraciones de Suárez y todo lo posterior, y porque me parece que todos percibimos, o por lo menos les pregunto a ustedes, algo en el partido que no terminó de despejar esas dudas de si, sin ir a lo de la cama, pero que no terminó de decir, qué tranquilidad, bueno, Uruguay puede retomar fácilmente el camino y dejar atrás esta discusión. Eso no pasó. A mí me parece que igual hay una cosa valiosa, que es que con el correr de los partidos nos vamos a ir dando cuenta de ciertas campanas, ¿no? Por la vía de los hechos. Bueno, es cierto que el plantel está incómodo, es cierto que no le agarra la idea. Bueno, pero vos esa duda la saldaste mirando el otro día el partido. No digo que la saldaste, pero no la rechazaste. Claramente no fue un partido que dijiste, qué tranquilidad. Y no. Uruguay volvieron los titulares y retomó la forma de jugar que había tenido, no sé, en Ecuador y en Colombia, visitas durísimas, y en Argentina. Es que ni siquiera volvieron los titulares, porque faltaban muchos jugadores todavía, en un esquema que no es el habitual de lo que viene jugando, si bien Bielsa siempre ajusta mucho en base al rival los posicionamientos de los jugadores, pero Uruguay jugó, ya en la línea defensiva era Guillermo Varela, stopper por derecha, Ugarte de líbero y Santiago Bueno. Ninguno de los tres, o sea, Ugarte sí habitual titular, pero no en esa posición, y ninguno de los tres en su posición natural. Entonces, bueno, pero eso fue una decisión de Bielsa. Sí, claro, pero... Porque Uruguay podría haber armado una línea de 4. Claro. Con dificultades, pero la podría haber armado. No faltaban tantos titulares como en las fechas anteriores. ¿Y qué otros? Sobre todo que a Perú le faltaba... ¿Qué otros zagueros ponías? Y bueno, no sé, capaz que tenía que jugar Ugarte igual, no lo sé, realmente no lo sé, pero digo... No es que era la única forma, también movió a Maxi Araujo, decidió sacar a los extremos, jugar con Arrascaeta centralizado y Quique Olivera y Darwin más centralizados también para que fueran Maxi y Nández por fuera los que llegaran. No digo que sea ilógico, pero eso ya fueron decisiones de Uruguay. No, obviamente que es una decisión táctica que tiene que ver con la figura que utiliza Perú, que es el 5-3-2, muy conocido de Fossati, y que Bielsa ante eso decide utilizar un sistema que él cree que es el que le da las mayores posibilidades de ganarle, que fue casi espejo, que no fue tan espejo, pero fue un 3-4-1-2 de Uruguay, con Arrascaeta cumpliendo funciones más de enganche natural, que era una posición que Uruguay no venía teniendo últimamente en los partidos, y después Darwin Núñez y Olivera como puntas, que también Olivera no es un jugador tan de jugar centralizado, si bien lo ha hecho también, ha jugado de 9 cuando no estuvo Darwin Núñez, pero le costó ese circuito por dentro de Uruguay, le costó la altura de los carrileros. El partido de Nández y de Maxi Araujo no fue muy bueno desde lo posicional, porque se fueron muchas veces muy altos frente a los carrileros de Perú, no ganaron sus duelos, entonces tampoco encontraron esa ventaja. Y después, para mí, el debe mayor de Uruguay estuvo en su posicionamiento de los volantes centrales, de Valverde y de Fonseca,
pero más que nada de Valverde, que obviamente no es un jugador tan posicional, pero él a veces por su despliegue está mucho en todos lados, y cuando no tenés la pelota eso es algo muy bueno, pero cuando tenés la pelota a veces generás un desorden que no es tan productivo para el equipo, y creo que Uruguay eso no lo supo resolver bien. Vamos por partes. Ahora tenemos algunas imágenes para ilustrar esto, pero Uzi, volviendo, bueno, ahí tenemos esas imágenes para empezar a ilustrar un poco esto que estaba diciendo Guzmán. Después nos metemos con lo otro que te iba a decir. Esto es un ataque del primer tiempo de Uruguay, sí, una salida del fondo. Ni bien empezado el partido, Uruguay, para los que están en la radio, pueden irse al canal de YouTube de Por Decir Algo o al de Radio Mundo, que estamos ahí. Y si no se lo pueden imaginar, están los tres, la línea de tres de Uruguay saliendo equidistante en 3/4 de su propia cancha, y Valverde y Fonseca amontonados allá contra la izquierda en la mitad de la cancha. Sí, algo que buscó a veces hacer Uruguay con los volantes centrales fue posicionarlos casi a la altura de un cuarto lateral o de un posible lateral izquierdo, y Valverde, en vez de posicionarse más en el eje, quedaba por detrás de los delanteros de Perú. Entonces tampoco le daba una línea de pase a Ugarte, que lo único que tenía la posibilidad de jugar pases laterales con Varela y Santiago Bueno. Ahí Bueno tenía la dificultad de que él es derecho, no tiene una pierna zurda, no es un jugador que encontrara muchos pases a la izquierda, y después que el posicionamiento de Fonseca en ese caso no estaba muy bien aprovechado, porque le sacaba una línea de pase que podía tener Bueno con Maxi Araujo directamente, claro, que era eso que decíamos, que los carrileros de Uruguay se iban muy altos y tampoco atraían a Perú a que saliera. Claro, es esa figura que aparte, de alguna manera, más allá de que Uruguay juega con línea de 3, es una figura que se usa bastante para salir en el fútbol, la figura en la que el 5, en el fútbol de hoy por lo menos. Sí, el 3-2. Claro, y que un 5 baja y se inserta entre los dos centrales para liberar a los dos laterales y mantener esa línea. Pero Uruguay no parecía estar, no me pareció como aprovechándola bien, porque los laterales que se convertirían en esa figura no estaban en general en ese lugar de la cancha. No, y también el posicionamiento de los dos volantes centrales, que en este caso eran Fonseca y Valverde, no era el correcto, porque muchas veces se iban a zonas donde no facilitaban que Uruguay progresara con la pelota. En este caso, incluso también con el posicionamiento que tiene ahí Uruguay, si Varela tomara una posición más adelantada, a Ugarte le permitía tratar de fijar a uno de los dos delanteros peruanos y jugar un tercer hombre con Varela a través de Valverde. Pero Ugarte no se animó mucho a hacer eso tampoco, Valverde no le dio tanto esas soluciones a veces, Fonseca tampoco, y Varela a veces alternaba entre querer meterse como un volante central, como estar de lateral, como que no tenía del todo claro o no cumplió del todo bien lo que tenía que hacer en el partido. Y yo creo que Ugarte tampoco es un jugador que él sea un jugador que encuentre muchos pases. Él es más de intensidad, de presionar hacia adelante, de que la faceta defensiva es su mejor faceta del juego, y no brilló tanto en la construcción de juego de Uruguay. Sí, en una presión de Perú que en general era tibia, era una marca presencial de oficinista en mitad de cancha, y recién empezar a marcar después de mitad de cancha, que también eso a veces te complica porque una presión más arriesgada también te permite obtener mejores espacios y mejores pases, que también son más complicados de dar, pero que cuando lográs romper esa línea tenés posibilidades por delante. En general, a Uruguay tampoco le costó tanto que la pelota llegara a Valverde, a pesar de esto que estás marcando un problema de salida. El problema era que cuando le llegaba a Valverde aparecían otras dificultades nuevas, ¿no? Que no eran las de la salida. Sí, hubo de hecho una de las presiones muy altas de Perú, que no la tenemos ahora en las imágenes, pero que fue de las mejores salidas de Uruguay, porque Roget se anima a filtrar un pase a Ugarte, y a partir de ahí Uruguay saltea a 4 jugadores de Perú, avanza mucho, pero después cuando la pelota llega a Nández vuelve a enganchar para atrás porque no tenía pases hacia adelante tampoco. Acá estamos viendo, Seba, otro de los problemas que tuvo Uruguay en esto del posicionamiento de Fonseca y Valverde, que cuando Bueno se animaba a progresar con pelota, a conducir, se le venían arriba los volantes de Uruguay, y ninguno ocupaba posiciones por detrás de los volantes de Perú. Entonces ahí Fonseca le está tapando la línea de pase a Valverde. Valverde en esta jugada había estado jugando casi de volante por derecha y se cruza toda la cancha, en esto que decimos de Valverde, de su gran despliegue físico, pero que a veces se transfiere en un desorden posicional. Entonces, cuando Uruguay podía avanzar con pelota con sus zagueros, que es algo de lo que te ofrece la línea de 3 también, Varela lo hizo algunas veces y lo hizo muy bien, pero también cuando Uruguay lo hacía bien, ¿qué hacía Perú? Cortaba con falta.
Hizo 17 faltas Perú en el partido, el juez decidió no amonestar por ninguna de ellas, pero fue una estrategia muy válida de Perú, que aparte para mí hizo un partido muy correcto desde lo defensivo, incluso aumentando mucho su número de duelos defensivos disputados. Perú fue en su bloque medio o bajo, fue igual muy intenso para marcar y eso también dificultó el juego de Uruguay. Sí, y ahí ¿qué error le das? A mí por lo menos me pareció ver, en esta imagen se puede ver un poco la falta de, no sé si de un jugador o de que uno de los jugadores que estuviera ocupara otra posición. A mí me daba siempre la sensación de que, si bien a Bielsa no le molesta el pase largo, él de hecho le gusta tirar un pase largo a la espalda y buscar los cajones de la cancha, el córner, etcétera. A mí me pareció que por momentos resolvían como de una forma media individual, como que sentía que en un momento, bueno, era momento de tirarla para adelante, pero no en el plan habitual de Bielsa de buscar un duelo allá a la esquina. Me daba la sensación que Valverde y Fonseca, cuando tenían la pelota ahí, no tenían ningún pase que no fuera muy difícil. Eso es la sensación que me dio. Que no había forma de progresar acumulando pases cortos y que los pases para adelante que tenían eran pases difíciles. Ya de paso saludo porque me estoy sumando ahora en eso de... Hola, ¿Qué Martín? tal, amigos? Placer de saludarles. Pero bueno, que hayas venido con comida te justifica. Siempre. Sí, están los tuppers ahí afuera. En esto de las dificultades que tuvo Uruguay para entrarle a Perú, y me quedo con la imagen que estamos viendo ahora, ¿no? Donde aparecen una cantidad de jugadores de Uruguay, un zaguero, los dos volantes de los que estábamos hablando bastante, o estaba hablando Guzmán bastante, Fonseca y Valverde muy cercas como superpuestos, pero sin tener posibilidad de profundizar. ¿Qué importancia le asignás a lo hecho o no por los extremos del equipo? Eso se está dando, lo que estamos viendo por la izquierda. Intuyo que el que está bien abierto puede que sea Araujo. Del otro lado estaba jugando Nández en ese rol, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Me parece que no hicieron un buen partido ninguno de los dos, sobre todo porque sus posicionamientos por lo general fueron muy altos y muy pegados a su par, a su defensor, al carrilero, que era el que los marcaba en ese sistema. Si Araujo ahí estuviera un poquito más atrás y le diera una línea de pase, haría que el lateral peruano saliera más a tomar su marca, y ahí quizás estos pases largos que decía Seba podían ir a la espalda de los carrileros para que Darwin Núñez o Olivera rompieran ese pase. O de Arrascaeta pase. Incluso, ¿no? O de Arrascaeta también. Pero al estar muy alto, Uruguay perdía profundidad por la altura de los carrileros, y después cuando tuvo en situaciones de jugar esos duelos mano a mano tampoco los ganaron. Entonces, si bien Araujo los ganó algunos de ellos, lo hizo más recortando hacia adentro y no desbordando hacia afuera. Entonces Uruguay queda como encerrado en su propia lógica de acumulación, y después tampoco cuando giraba la pelota, creo que es la siguiente imagen que tiene C por ahí, si se la giraba a Varela, ahí se ve de vuelta, Nández está muy alto y no le deja una línea de pase clara. Si Nández hubiera estado un poco más hacia atrás, donde lo marca la flecha, le daba un pase a Varela y un posible 2 contra 2 con Olivera. En este caso Varela no tenía pase posible, termina cometiéndole falta al jugador peruano, pero si no, Varela no tenía con quién jugar. Nández en esa imagen es el que está más a la derecha, digamos, ¿no? Sí, y volviendo, como diciendo, uy, Dios, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá tan adelante? Que no sería raro que Nández se haya sobregirado en alguna jugada y se haya pasado de largo, ¿no? Sí, claro. Vale también aclarar para la audiencia que está escuchando en la radio, que no está viendo las imágenes, pero también para la que está viendo, que esto que trae Guzmán y que son recortes de partido y que uno podría decir, bueno, justo me traes la jugada que Nández se pasó, Guzmán lo selecciona, como hace su trabajo habitual como analista de video, porque es una imagen que vio repetida muchas veces durante el partido y que explica algunas de las frustraciones que encontró Uruguay en ataque. A partir de esto de Nández que estamos hablando y teniendo en cuenta el extraño sistema usado el otro día, extraño porque no es el más habitual en Bielsa, ¿no? Porque no lo hayamos visto nunca antes, da para concluir o por lo menos manejar la idea de que Nández es más útil como lateral cantado en línea de 4 que en este rol de lateral volante que lo obliga más ofensivamente o hace que el equipo dependa más para progresar por una banda, en este caso por la derecha, de él que con el otro sistema. Sí, me parece que sí, sobre todo en la postura de estos partidos donde Uruguay es el que tiene que proponer, donde el rival es el que lo espera. Yo hoy cuando miré el partido de vuelta me quedé pensando, sobre todo con el cambio del segundo tiempo, cuando ingresa Pelistri, que se empiezan como a superponer con Nández también, porque Pelistri va a jugar muy pegado a la banda.
de que el cambio que realizó después del gol de Perú, que fue un poco criticado por el momento del partido, podría haber sido mucho antes, y que Uruguay se jugara a la ofensiva con Pelistri y Araujo de carrileros, sacando a Nández y colocando a Luciano Rodríguez en una zona central, ayudando a Georgian de Arrascaeta. Porque pasaba eso después también, Martín, que Uruguay se chocaba con muchos jugadores en una posición que no estaban habituados a estar y que no es donde rinden mejor. Una imagen más, por favor, Conrado, para seguir ilustrando este análisis de Guzmán, Montgomery y todo el equipo de Por Decir Algo, que acompañamos a Guzmán. Acá vemos, Seba, una secuencia donde Varela encuentra a Fonseca detrás de los delanteros, y los posicionamientos de Uruguay son bastante buenos, porque de Arrascaeta está a espalda de los dos volantes de Perú. Si bien Fonseca no tiene una línea de pase tan clara, también vemos, en este caso, Olivera y Nández están cruzados. Nández es el jugador que está por dentro y Olivera es el que está en banda. Si Olivera ahí ofreciera un apoyo, se podría hacer perfectamente un tercer hombre entre Olivera y de Arrascaeta. ¿Qué es un tercer hombre? Es llegar a un tercer jugador llegar a un jugador mediante un tercero. En este caso, Fonseca tiene la pelota, no tiene un pase a de Arrascaeta en una primera instancia, pero si utiliza a Olivera, que está en banda, puede encontrar a de Arrascaeta adentro. Entonces, si Olivera, en vez de picar al espacio con su marca, buscara un pase, un desmarque de apoyo, Fonseca se la podía dar a Olivera para que Olivera encuentre a Arrascaeta sin marca, con la cancha de frente, y ahí sí con Nández y Darwin Núñez ofreciendo desmarques a la espalda de la defensa de Perú. Ahí tengo una pregunta. ¿No te pareció en el partido que cada vez que Uruguay quiso hacer eso, sobre todo con jugadores de espalda, porque era la forma también de progresar en esos espacios de la cancha donde Perú presionaba como encima de hombre a hombre, no sé si técnicamente hombre a hombre, pero iban a ajustar sobre el hombre, como que me pareció impreciso. Sí. Rebotaron la pelota muchas veces sin poder darle buena dirección, sin poder pasarla bien, y creo que eso es un poquito letal para el fútbol que propone Bielsa, porque él pretende que tras recuperación o en la manera de salir haya un momento de explosión en donde se conectan esos 3 o 4 pases, y la imprecisión te mata cualquiera de esas intenciones. Sí, en los momentos que Uruguay pudo encontrar ese pase fue muy impreciso. De hecho, hubo un gran pase filtrado de Fonseca a de Arrascaeta en el segundo tiempo, o en el primer tiempo, perdón, que le cobran mano a de Arrascaeta y la pierde la pelota. Hubo varias situaciones donde también muchas veces el que tenía que bajar a hacer esos apoyos era Darwin Núñez, en esto de que intentaba combinar con Olivera, de que Olivera fuera el que ofreciera más profundidad y él a veces aparecer a la misma línea de Arrascaeta. Y no es una de las mejores funciones de Darwin, claro, porque él también es un jugador de atacar el espacio, juega como más de frente generalmente también. Más de frente a la cancha, no es tanto de bajar y pivotear, que de hecho es algo de lo que en Inglaterra dicen que él tiene que mejorar mucho cuando al Liverpool se le presentan esos partidos. Y bueno, a Uruguay le costó, por eso hoy hablábamos con Seba de quizás por qué no jugó De la Cruz, si era por algo físico, o si Luciano Rodríguez podía entrar antes y que Darwin sea más ese punta de lanza y que Luciano sí aparece más en los espacios a espalda y se asocia mejor. Pero bueno, fueron dificultades que tuvo Uruguay. Antes de irnos a la pausa, una imagen más, Gusi, para ver un poco también del segundo tiempo de este partido. Hay un hincha un oyente que aporta análisis. ¿Hincha? Sí, dice, a Perú siempre le dimos vida, resucitamos los muertos. El análisis que todos queremos. La estadística. Y es un poco cierto. Es un poco cierto. Yo creo que sí. Una Copa América, inclusive, que Perú llegó a la final. La del 2019. La del 2019. Sí. En Brasil fue eso. ¿En Brasil? ¿En Brasil de pandemia? No, en Brasil con público. Cuando la Copa América estrenaba, o sea, en la Copa América se usaba por primera vez el VAR, y bueno, y hubo un par de jugadas muy finas en las que Uruguay fue perjudicado. Se vio netamente perjudicado. Pero bueno, acá en esta jugada, Seba, del segundo tiempo, también los posicionamientos son bastante buenos. Ya se empieza a notar el problema ese que estaba teniendo Nández y Pelistri, de que no sabían bien cómo ubicarse. Nández queda en una línea de pase por detrás de Varela, o sea, queda casi por fuera del juego. Y de Arrascaeta, que se había posicionado bien por izquierda, cuando la pelota llega a la derecha, demora un poquito en ocupar ese espacio, pero estaba yendo hacia ahí, lo estaba haciendo bien. Y Fonseca empieza a hacer ese desmarque hacia adelante, lo mismo que le pasó a Nández. A veces los jugadores de Uruguay, quizás por esa rosca, a veces la intensidad, en vez de quedarse en el espacio donde estaban, que ya está Fonseca, si se quedaba ahí parado, estaba fijando a 2 marcas de Perú, que son esos jugadores que van sobre él, le dejaba ese espacio liberado a de Arrascaeta. Fonseca lo que hace después de jugar con Varela
es correr hacia adelante y ocupar un espacio que iba a ser ocupado por De Arrascaeta y llevar la marca. También después esta jugada así en que Varela se precipita y busca un pase largo a Darwin que pierde el duelo. Pero eso le pasó mucho a Uruguay. No respetar a veces el estar parado en el espacio, que eso hace que atraigas marca, y ante un rival que está muy bien parado, a veces el moverse mucho era mejor para el rival y no para Uruguay. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de eliminatorias, porque vamos a hablar un poquito más de Uruguay-Perú, de cuestiones anímicas y de rendimientos individuales, y algo del Uruguay-Ecuador que nos va a encontrar mañana, y queda mucho más por decir algo. Por decir algo. PDA Radio. Por decir algo es una producción cooperativa. Conducen Sebastián Moreira, Facundo Castro y Martín Rodríguez. Producción general Conrado Hornos. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radio Mundo 1170 AM. Pasó a la zona académica del partido Uruguay-Perú y ahora lo que quiere decir saber ¿Qué fue? ¿Con colchón inflable y sobre dormir? Por favor. ¿O con un somier con Dígalo, sábana de Castro, seda? Dígalo, alguien lo tiene que decir. ¿Cuál es la cama que le están haciendo acá al entrenador de la selección? Por favor, alguien lo tiene Dale. que decir. Y sí. No podemos conseguir un auspiciante. A partir de de eso, deseos. que lo diga. El departamento comercial de Por Decir Algo entra en funciones. ¿No hay forma de conseguir un auspiciante? Para Mejor- mañana, de colchones? Interesante. Mejores camas que la que le hicieron a Bielsa. Una mueblería en última instancia. No, si no que sea. En la calle Fernández Crespo igual, no hay problema. No. Tenemos que hablar un poco de... pero surgen discusiones interesantes Puede a partir de si hubo o no una cama. ¿No lo escuché a Santi Díaz? Vos me dijiste, Guzmán, ¿cuál es la opinión? Se enojó. ¿Querés parafrasear a Santi Díaz? No, Santi en el post partido dijo que como que él había visto una actitud de los jugadores de Uruguay que daban a entender de que no estaba todo bien. Yo no comparto, a mí la verdad no me dejó esa sensación el partido, simplemente que fue un mal partido de Uruguay o con cosas a corregir y con problemas que ya ha tenido esta selección en partidos anteriores antes del conflicto. Sí, yo creo que Santi una expresión que usó fue la de que notó que había falta de convencimiento en el equipo y se planteó hasta qué punto eso no podría ser consecuencia de todas las dificultades que se están dando en el último tiempo, que generan, valga la redundancia, dificultades en el sentido de que el mensaje del técnico le llega a los jugadores y que estos lo interpreten, ¿no? Fue interesante ese momento de la transmisión en el que también reflexionamos acerca de cómo un mismo grupo, pero bueno, evidentemente estas cosas pueden pasar porque surgen problemas nuevos, puede tener dificultades para ejecutar una idea macro, después la planificación de los partidos, lo que se hace en cada partido puede variar, menos de un año después o un año después de haberla, a juzgar por rendimientos y resultados, interpretado también en el comienzo de la etapa de trabajo del mismo técnico. Ahí me hago varias preguntas. Primero, siempre que se habla de cama, se habla de una decisión consciente, como que se interpreta como una decisión Seguir para consciente atrás. de un plantel. Es un complot, es una Claro, decisión colectiva. Pero consciente, Sí, digamos. sí, claro. Yo creo que eso, a mí me sale decir que no pasa en el fútbol, pero capaz que ha pasado alguna vez. Pero Seguro después, pasaba. Yo creo que ha seguro que pasado. sí. consciente A ver, pero- y acordada entre Sí, los jugadores, como sí. decir, che, hoy juguemos mal para que para que se vaya Capaz el que técnico. no pasa en unas eliminatorias mundialistas con una selección, que creo que igual probablemente haya pasado alguna vez, que algún técnico que no se banca más, pero en clubes y en equipos que de repente tienen que jugar una cantidad de partidos y que estás en media tabla, en un limbo ahí, como Bueno, enganchar unos partidos malos para que se vaya este y venga otro, seguro ha pasado. Capaz que no fue cama, pero lo que pasó con Argentina en el Mundial cuando dirigió Sampaoli, que fue, en un momento fue, no nos importa lo que vos nos digas, nosotros vamos a hacer lo que Bueno, pero ese es, otra tengamos cosa, ganas. ¿no? Es Sí, otro tipo de más o menos rebeldía. lo mismo. Vos no quedás afuera de un mundial Claro. queriendo perder a propósito porque... No quedás afuera un Mundial, pero le está diciendo al entrenador que él se quedó sin trabajo. Bueno, eso seguramente eso seguramente existe una rebeldía. Yo creo que existe más un acumulado de frustraciones que te terminan haciendo, es decir, entrar al partido sin ganas. Eso Sí. me parece que sí pasa. Bueno, no, después porque hay grados, me parece, ¿no? Una cosa es el complot deliberado o el acuerdo para que nos vaya mal y a este tipo lo echen. Otra cosa es decir, queremos ganar, pero vamos a hacer en la cancha lo que se nos antoje y todo lo que nos diga nos va a entrar por un oído y nos va a salir por el otro. Que capaz que la situación un poco anárquica de aquella Argentina en el cierre de la fase de grupos, ganándole agónicamente a Nigeria y después quedando eliminada con Francia, al final de ese Mundial campeona, tiene más que ver con eso.
Está claro que en Uruguay uno nota que los rendimientos han cambiado mucho y es una pregunta válida, me parece, preguntarse hasta qué punto no está pesando lo que se destapó con Suárez. Una cosa quiero decir, yo creo, igual que vos, Facu, que efectivamente a veces se da que hay planteles que tiran para atrás. No me parece que estas discusiones hayan que resolverlas con frases hechas que a veces se usan desde la supuesta defensa de los deportistas, tipo, no conozco deportista uruguayo que salga a perder. Me parece que eso es una consigna, Claro. no tenemos que razonar así, pero sí capaz que siguiendo a Seba, siento que por lo menos la afición en un sentido amplio suele arriesgar, le están haciendo la cama a un técnico con una frecuencia mayor a aquella en la que realmente ese tipo de situación extrema que da cuenta de una fractura grosera, fuerte a la interna de un plantel, que va en contra incluso a veces del trabajo de los propios jugadores, se da. No sé si me explico. Sí, entiendo. Yo lo que me pregunto es cuánto es consecuencia, digamos, un mal rendimiento, consecuencia de todo esto que viene sucediendo, y cuánto no es al revés, en realidad, que hay una causa de todo esto que está sucediendo que posiblemente venga. Esto es una elucubración nada más, no tengo ninguna información al respecto, pero lo que digo es, si hay jugadores que están manifestando malestar, tal vez ese malestar es lo que ya está instalado de algún modo o no, pero si lo fuese, posiblemente eso afecte la posibilidad de los jugadores de estar convencidos del mensaje del técnico. Entonces, que sea realmente como la causa de esta crisis. Puede ser en algún punto que los jugadores no estén convencidos de la idea del técnico o no estén convencidos de las maneras del técnico de llevar adelante esa idea. No lo sé, creo que si estuviesen realmente convencidos o realmente cómodos con eso, tampoco habría mucho lugar a ninguna discusión, ¿no? Bueno, pero yo trato, a veces hago el ejercicio de llevarlo esto al deporte amateur. Puede ser fútbol, pero podría ser otro. Y que uno no puede hacer una cama para que se vaya al técnico porque posiblemente es el único que quiere ir a dirigir a ese cuadro en todo el universo, levantarse a las 7 de la mañana, etcétera. Y la verdad es que hay momentos en que los equipos entran en una dinámica en la que capaz que porque el técnico los tiene podrido, porque pone mal los jugadores, pero también por dinámicas que se generan, en los que efectivamente empiezan a jugar peor de lo que podrían responder sus individualidades por cuestiones anímicas. Claro. Eso pasa, y no es una confabulación, pero sí responde a cuestiones que suceden en la cancha, o porque pone al amigo, o porque hay uno que llega siempre tarde, y ahí se empieza a acumular un lugar donde los jugadores no deciden conscientemente ser peores, pero les hacen un gol y ya no tienen tantas ganas no están satisfechos. No tienen tantas ganas de ir a esa pelota como iban cuando por ahí estás ganando y todo te empieza a motivar. Claro, y empiezan a pasar decisiones que no terminas y empezás a jugar un poco más frustrado. Puede pasar también en un fútbol 5. Pongo el ejemplo del deporte competitivo amateur porque ahí podría haber estas situaciones. Y eso a veces me parece que no lo interpretamos del todo, que puede tener un peso muy grande en un cuadro de fútbol. Pero lo que es interesante es que si eso está sucediendo, como que no es materia jugada, es decir, justamente está sucediendo y de acá no sabés a dónde puede ir la cosa. Posiblemente Bielsa tampoco lo sepa, pero me imagino que en su experiencia de gestión de grupo, él también debe saber que de estos momentos difíciles o donde la cosa parece brava, seguramente pueda sacar cosas positivas para el grupo, ¿no? De los líderes que pueda generar ahí. De hecho, lo han dicho los propios jugadores, que de esto se va a construir algo y se van a solucionar las cosas como ya lo han solucionado antes, hablando y encontrando soluciones. Y lo que pasó acá es que trascendió todo mucho, pero me parece que hay cosas que se podrían haber solucionado o que seguramente iban a ser solucionadas en el día a día, que no era necesario de que esto alcanzara un grado tan amplio de hay problemas en la selección. Obviamente que debe haber cosas para corregir y que se encontrarán o no la forma de que se corrijan. Creo que también el hecho de ser una selección, a diferencia de otros grupos, hace que no tengas esa cotidianidad más allá de lo de la Copa América, pero hoy en día venís, estás 3 días, te vas de viaje, estás 2 días, jugás y te vas. Entonces eso también creo que por un lado alivia un poco y genera matices que repito, yo no creo que el mal rendimiento de Uruguay en estos últimos partidos, que de hecho también tuvieron muchas condicionantes, porque yo no puedo separar el partido de Paraguay con la despedida de Suárez, y no puedo separar ese microciclo. Entonces, si en este momento la duda es si Uruguay está teniendo algunos problemas emocionales por todas las declaraciones y lo que sucedió, yo me pregunto si en el microciclo anterior Uruguay no jugó del todo bien porque Suárez anunció que se iba a retirar y si fue en el medio de una doble fecha.
Acá es duro Tatanka con Suárez. Dice, ¿qué duda cabe que los berrinches de Suárez y Canovio afectaron? Siempre declaró espantoso Suárez y esta vez le sumó mala leche. Me parece interesante, por lo menos, más allá de los adjetivos, tener presente, porque los problemas que se describieron eran problemas que ya estaban en Uruguay. Todos los problemas que describió Suárez y Canovio eran problemas viejos que no habían afectado el rendimiento de Uruguay. O por lo menos, capaz que lo habían afectado y Uruguay podía jugar todavía mejor que lo que jugaba, pero si eso fue así, incluso cuando Uruguay ganaba. Me parece una pregunta válida, finalmente, aquel cuestionamiento que se le hizo a Suárez, decir, che, no es el momento, te fuiste, viene un ciclo de eliminatorias, esto puede afectar el rendimiento. A mí en ese momento me pareció un argumento de poco peso, pero quizás, si lo que termina siendo que esto merme sea justamente lo público y no el problema en sí que ya existía, me parece un razonamiento válido. Ahí surge otra pregunta y es, entiendo que esto casi que para una discusión eterna, ¿cuánto corresponde exigirle a Suárez desde su actual condición de exjugador de la selección, por mucho que quiera buena parte de sus ex compañeros, determinadas conductas para cuidar a la selección cuando él ya no pertenece? Y bueno, es como que Sofía Romano ahora, que se hable fue mal de por decir PDA. algo, empieza a hablar mal de PDA. No, eso sería mucho más grave, porque nos joderían. Tenemos partido mañana. Juega Uruguay, juega contra Ecuador. ¿Detalles de la transmisión, Martín? Me quedé con un pensamiento pendiente del anterior y después ya te doy los detalles de la transmisión. Porque creo que en estos, cuando hacía la pregunta de cuánto le podemos exigir a Suárez que cuide a la selección, pesa mucho la camiseta que nos tira a todos, ¿no? Y también a quienes trabajamos en la comunicación, La de o a Perú. casi todos, porque Sebastián Moreira estaba haciendo un gesto. Rayas. No, esa es la de... Bastones verticales. Con la rayada puesta. Sí, exactamente. Camiseta de Celestes todo. y blancos. Pero a lo que voy es a que hay como una cuota ahí de nacionalismo, patriotismo que se mete en la discusión. Y evidentemente el lugar de alguien que conoció el funcionamiento de un grupo desde adentro y que tiene derecho a estar disconforme con cómo el grupo venía trabajando, cómo trabaja un técnico, no es el mismo lugar en el que nos paramos los que simplemente desde afuera decimos, che, dale, hay que tirar para adelante para que Uruguay gane. Yo entiendo que ahí hay un elemento que hay que visibilizar, que en este caso es el lugar, lo voy a decir en un sentido bien clásico, del trabajador. Digo esto y se me ríen, porque no, es Suárez, No, es nadie se millonario, ríe, nadie se ríe. qué sé yo, pero fue el que protagonizó sucesos que lo dejaron disconforme y yo por eso siento un respeto, aunque a la selección que yo quiero que gane, eso la pueda perjudicar si es que termina habiendo un nexo entre las dos cosas. Acá Tatanka dice que por compañerismo mismo, contestándote a vos en relación Que a venga Suárez. acá si le quiere Pero contestar todos los Martín. compañeros piensan eso. Lo pregunto de verdad, no sé. Piensan que Lo que decir, dijo- Que no era el momento. Claro. No, claro. yo creo que, claro, al No, revés, eso. yo creo que Bueno. en un conflicto tan grande como el que tiene Uruguay, Lo tiene yo que haber pregunto- muchas visiones. Lo que yo pregunto es, en una situación así, De hecho, ¿no? quedaron a la Sí. vista. ¿Qué es ser compañero en una situación así? Y bueno, Claro, no, yo creo que ahí lo que Tatanka hace es criticar la postura de Suárez. Como decir, hay una falta de compañerismo en esa actitud. claro, pero capaz que hay Me una corrija parte él. del plantel que piensa desde adentro lo que Suárez, que está afuera, Pero dice entonces y es un que- mandadero. y que Y sí. que hay una parte del plantel que dice, nosotros no lo podemos decir porque nosotros no lo podemos decir porque estamos adentro, menos mal que Suárez, Claro, con la trayectoria eso, que tiene, claro, nos claro. ayuda a visibilizar este conflicto. Exacto, y capaz que otra parte que no, porque efectivamente puede haber una división. De hecho, yo en eso estoy con todo Seba. eso. Me dicen que Bielsa en los amistosos, en el entrenamiento como que incluso divide, pone a jugar en vez de titulares contra Los que suplentes están a favor de él y los que están en contra de él. Es muy de eso. y con un árbitro localista. Ah, pero, Tatanka y yo estamos en cuadros distintos, pero nos queremos. pero Suárez dijo que en la Copa América él no entrenaba nunca con los del equipo titular y que hacían dos sesiones de Ya no existe entrenamiento. más decirle a Suárez que nadie entrena con el equipo titular. Pero por contra el eso, suplente. hubo quejas de Suárez que la verdad... No podemos ahora entrar en ¿No? Está. No, Qué no, lástima, porque pero se pone lindo. quieren entrar en eso, entren en eso. Adelante. No, que para mí, o sea, Suárez, o sea, para mí estuvo muy mal en lo que hizo y que no era el lugar ni el momento para hacerlo, como estuvo muy mal en su despedida de la selección y en todo la parafernalia que pasó en ese partido con Paraguay y de hacerlo en el medio de un microciclo, pensando mucho más en él que en sus compañeros, y creo que en estas declaraciones hizo un poquito lo mismo. @Luis Suárez 7. Escuchá lo que dice Guzmán.
Y los partidos que jugó mejor Uruguay fueron en los que Suárez no estuvo citado también, que eso es otro dato, que creo que Bielsa en algún momento debe haber dicho, ¿para qué lo empecé a citar a Suárez si venía todo tan bien? Ya sabemos en qué equipo no va a trabajar Guzmán a futuro, en el LS7. En el Inter Miami. Pero decís que hay una cuestión ahí que es causa y efecto. Llegó Suárez, se pudrió y empezó el cuadro a jugar mal. No creo que sea tan así, pero sí que el relacionamiento se deterioró en algunas cosas a partir de la llegada de Suárez. Yo creo que antes había jugadores, primero porque no había ningún liderazgo tan marcado en los primeros partidos, donde el capitán era Valverde y la selección tenía un promedio de edad de 24 o 23 años, y que después hay otros jugadores, como las declaraciones que tuvo Josema Jiménez, que aceptaron su rol de yo no voy a ser protagonista de esta selección, pero estoy acá para sumar desde el lugar que me toca en este momento, que es distinto al lugar que me tocaba hace 5 años y hace 10 años, y es el ciclo natural de las selecciones y que a algunos jugadores le cuesta mucho dejar de ocupar. ¿Es el nene disruptivo de la clase, Suárez? Eso lo fue siempre. Eso lo fue siempre. Eso sí, esa es una característica de él. Claro, pero creo que en estas dinámicas de los grupos él podía ser un poquito disruptivo, pero había otros líderes que digamos, como que contenían eso posiblemente. En este caso, al revés, él termina tomando la figura protagónica. Yo creo que el partido de mañana tiene una trascendencia muy importante para esto. Uruguay tiene gran responsabilidad en no solo ganar, sino demostrar que cualquiera puede tener un mal partido. Para mí el del viernes es el único partido de Uruguay que es juzgable como un partido real, los del microciclo anterior no, y tiene la responsabilidad de decir, che, tenemos un conflicto interno, pero está todo bien. Nosotros cuando nos ponemos a jugar al fútbol podemos dominar a una selección como Ecuador de local. Eso para mí es casi que más importante que el resultado. ¿El partido de mañana dijiste? Sí. 19 horas la previa, 20:30 empieza el partido, estaremos en el Centenario, una parte del equipo y otra parte aquí en los estudios de Radio Mundo, y nos quedamos hasta una hora después del partido, entre otras cosas con la conferencia de Bielsa. Planazo de martes. Nos vamos a una pausa y ya seguimos con más por decir algo. ¿Dónde está la Premier League esa que tanto les gusta cuando uno la necesita? ¿Dónde está el sol que tanta fama tiene para caminar el domingo de tarde por la Rambla? En ningún lado, no hay sol ni fútbol 24 horas en la tele. ¿Dónde está el equipo de moda tipo el Brighton, que le copió el escudo a Malvin y nadie dice nada? Si hasta extraño ese momento en que me di cuenta que si digo Leicester soy un burro irredimible, que la H suena suavecito, que no puedo decir Fulham. ¿Dónde está la polémica jugada del partido del Alavés contra el Rayo Vallecano? El zapping del mouse se vuelve posmo. Un partido de Macedonia del Norte contra Armenia. El partido 0-0, rebote para Tignesian. Espera Milanian. Apunta al zurdo Tignesian. Centro que se desvía de cabeza al despeje. Zurdazo arriba. Se lo perdió Bichakchian. Lo tuvo Armenia. Motos, cosas así. Cambia todo, ¿no? Nicolò, que hace un par de fechas estaba muy frustrado por un inconveniente mecánico que lo dejaba sin posibilidades. Hoy terminó haciendo un carrerón realmente. Y también para Álvaro, que largó 11º y que finalmente terminó después avanzando. Hay cosas que tienen más aroma a globalización. Haaland tiene olor a aldea global. Pero el no sé qué carajo del League of Legends... es el Roquefort de la globalización. ¿Dejas algo? Siempre me vas a plantear esa pregunta. Siempre tienes que dejar algo. Claro, pero el tema es el siguiente. ¿Qué dejas abierto? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Para mí, Aurora, para mí. Si no es Skarner o Jackson. Vale, ok. Para mí, no sé. Por suerte también están las cosas locales, propias de nuestra tierra. ¿A qué edad se retira un polista? Sí, atención que se viene Facu, la bocha en poder de Juaco Pitaluga, adentro para empatar, para poner las cosas 1-1. Bien Juaco ahí, no dio nada por perdido y define muy bien con un palo fuerte para que pase arriba de los caballos de los contrarios. Podría ser el último libro de Gabriel Rolones. Entonces, a la hora de la siesta, juega Nacional. Buenas tardes, qué placer saludarlos. Bienvenidos a la continuidad de la fecha 7 del torneo clausura del campeonato uruguayo. El estadio Arquitecto Antonio Villa de Melo abre sus puertas para el fútbol de Cerro Largo y Nacional. Ya sé que hubo otros partidos antes, pero no me pidan que mire Racing Miramar. Los adoro, pero tengo una familia. No, mentira, no tengo, pero igual. Ahora juega Nacional en el Villa y esa toma aérea de bienvenida me da vida. El vacío del mundo le abre la puerta al fútbol uruguayo. Único sol que brilla en el planeta del fútbol. Hay polémicas, goles anulados, amarillas que parece que salen de los bolsillos pero al final no. Termina siendo
un gol anulado. Atención que Cerro Largo pide amarilla a Oliva acá, Y atención que el árbitro no la sacó porque se dio cuenta que Oliva estaba con amarilla. Iba derecho a amonestarlo. Matonte, vean. Acá está la patada de Oliva, patada de amarilla, directo al cuerpo del jugador. El árbitro viene. Qué lindos que son los grupos de WhatsApp cuando solo hay fútbol uruguayo. Se parece a cuando todos comentábamos Videomatch al otro día en la escuela. Dale, no se hagan los que no veían Videomatch, por favor. El Lele, que un día estaría comentando sobre alguna cagada de la Liga Española, se preocupa por el VAR de Cerro Largo. Eso me gusta a mí. Y también es lindo cuando termina el partido porque nadie manda nada en ningún grupo. El paraguayo, bien lejos de Mejía, pelota afuera. Señoras y señores, suena el silbato de Adrián Matonte. Setter. Es tanto el silencio que dudo si alguien me quiere. Miro el celular varias veces. ¿Han tenido esa sensación? Esos días que rezás que se haya caído WhatsApp a nivel global porque hace 2 horas que no te llega ni un mensaje. Mejor la catástrofe mundial que descubrir que nadie te invita a tomar una birra. Pero hoy no es eso. Es que terminó Nacional y los grupos de WhatsApp no saben ni de qué hablar. Silencio. Un domingo largo. Larguísimo. Si me preguntan a mí, creo que este fue el domingo más largo de todo el año. Y que mucha gente lo sintió así. Que mucha gente tuvo pocas ganas. Que fue muy domingo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y como verán, tampoco tengo mejores ideas que esta frase de Twitter para terminar este resumen. PDA Radio, en Radio Mundo 1170 AM. Me quedaba una frutillita para esa torta del domingo. ¿Cómo? Vi un partido de handball uruguayo filmado a una sola cámara entre Laiva y Escuela Italiana desde la emergencia del Casmu, esperando hacerme ver el dedo meñique de la mano derecha. ¿En qué escenario se disputaba? En la cancha de Escuela. Pensé que era en Laiva, en la calle Julio César. No, los partidos televisados por Antel TV se transmiten desde la cancha de Escuela, que es la casa del handball uruguayo. Bien. Ganó Laiva y va a jugar la final contra Goes. Bien avisado. Handball femenino, ¿no? Después hubo masculino, pero ese partido ya no lo vi. Me estaban atendiendo en emergencia. Confieso haber visto partidos de handball en esa transmisión más de una vez. Están muy bien. O sea, estaría bueno que hubiese más cámaras. Pero no soy quien para exigirle al handball. Es un lindo deporte y la cámara única tiene al menos un buen posicionamiento. Permite distinguir. Y además le ganó el handball el clásico al vóley de deportes que no llegan a ser el fútbol y el básquet, que a nivel mundial para mí lo gana el vóley, pero en Uruguay, por algún motivo que desconozco, no hay vóley, hay handball. No, en Uruguay está lleno de vóley. Bueno. Está lleno de vóley. Pero no tiene el nivel del handball. ¿El handball no es de acá? El handball Uruguay inventó eso. Pero entonces, por supuesto que ¿Cómo va a haber inventado el handball Uruguay, Martín? No hay chance. Por supuesto que eso cuenta la historia. El futsal no es uruguayo. Pero era en Pasto. Pero el futsal era el eso. El futsal también. El fútbol sala es handball también. En Uruguay se inventó el handball. No está chequeado eso. Y la emergencia móvil. Pero es muy uruguayo, pero vamos a razonarlo. Adelante. En un país donde el fútbol y el básquetbol son, a mi criterio, yo sé que Manzolino se va a enojar conmigo, los dos deportes más populares, el handball es absolutamente lógico. Es la mezcla. Pero faltaron pasos en el medio de esa argumentación. Fusionar los dos deportes más populares es absolutamente lógico. Y meterlo dentro de un gimnasio y jugar como jugar al fútbol de salón también. Seguro. Con una pelota que no pica. Fútbol con la mano con reglas de básquetbol. Listo. Voy a googlear. ¿Qué? Igual le agregaron lo de no pisar el área. Eso fue un condimento. No, y bueno, porque había mucho gol. Maestro Tavares. Pero es que si no entras caminando con la pelota. Claro, había mucho gol. Tenían que bajar los tanteadores. Claro. Es un tema ese también. No nos gusta que haya mucho Todo gol. esto que estoy diciendo no lo sé, por supuesto, pero lo digo categóricamente. Seba, pero sí, es cierto. Es cierto. El profesor de educación física, Holger Nielsen, ¿era uruguayo? En Dinamarca, pero él me dijeron que como que se sentía uruguayo. La abuela era uruguaya. Bueno, fue lindo. Seba, acá también dice que fue inventado por Antonio Valeta. Pero no buscaste algo, en una 1918. Fuente uruguaya que cuente la historia de handball se inventó en Uruguay. ¿Te acuerdas vos? Pero me nombraste ahí dos personas. Y bueno, hay una polémica ahí. La federación hace un par de años hizo un evento de los 100 años de que se había jugado el primer partido de handball, una cosa así. Antonio Valeta es uruguayo, Sebastián. Sí. Como forma de contrarrestar la violencia que había en los partidos de fútbol todos los fines de semana, crea un deporte llamado balón que tenía varias similitudes con el fútbol, pero se jugaba con la mano. Era un profesor naturista. Tremendo. Seba, ¿y a todo esto vos estás bien?
Yo estoy bien. Estoy tratando de entender. No, acá dice que viste una Armenia. es una antigua Grecia. Bueno, ya acá. Bueno, pero pasa que ahí se remonta a otros. Seguramente haya alguien en la audiencia que sepa esto. La profesora Adriana Suburú comenzó una investigación donde plantea que el handball se inventó en Uruguay, pero se patentó en Europa. Nos vinieron a robar como siempre. Alguien va a escribir. Supongo que Federico de Franco podría ser el que sepa esta respuesta. Sí, sin duda. Intuyo. No sé si estará escuchando. Bueno, cuestión que el domingo que viene hay finales del deporte que se inventó en Uruguay. ¿Se les hizo vacío el fin de semana? ¿A mí? Mucha gente me dijo había que NFL. largo el domingo. Había NFL, muchachos. Pongan Red Zone a las 2 de la tarde, no se levantan hasta las 11, 12 de la noche, siguen de largo con el Sunday Night Football. Planazo. Y bueno, Tuve muchas comiendo chicken actividades wings. el fin de semana, la verdad. ¿Por qué pone cara de pícaro? ¿Alguien sabe? No, ¿por qué? O es la que vos interpretás de él. Claro. La gente la puede ver. Mira, en el fin de semana. De hecho, nos encontramos todos en una de ellas. Lo vi a Facundo. Fantástico. O sea, fuimos todos parte de ¿Y el ese domingo? fin de semana. Y el domingo tuve un almuerzo familiar de parte de mi pareja, pero muy entretenido. Me gusta la formulación. Un almuerzo De parte de mi familiar, pareja, de parte de pero muy entretenido. No, Qué horrible. no como los habituales Lo eventos dijeron, que me clava mi pareja. y quedó grabado. ¿Se acuerdan Claro. de ese pique? Porque Hay que revivirlo. son mucho más entretenidos que los familiares de mi lado. No quieras arreglar eso, más. Está como el canchero de 13-0 que hace muchos años, en una transmisión de fin de semana desde Rocha, dijo, bueno, fue ayer el cumpleaños de 15 de mi sobrina, por suerte ya pasó. Bueno, fin de semana que tuvo muy poca cosa realmente para mí. Yo me aburrí. Quise ver, realmente quise ver algo de deporte en un momento y encontré un vacío y me pareció un poco insultante la oferta de Pero de ¿en qué ESPN. sentido un vacío? Había fútbol español de segunda división. Pero estás muy centrado en el fútbol entonces. No, ¿Hubo ciclismo? No sé no lo dónde, encontré pero yo en corrió Pogacar en mi tele, no lo en encontré. Lombardía, me parece. Sí, corrió y ganó en Lombardía, pero en mi tele no lo encontré. Hubo Copa América de vela. Nueva Zelanda está reventando al equipo Ineos. Vamos a hablar de eso en un rato. Sí. Increíblemente. Fue un evento del fin de semana. Hubo handball uruguayo. ¿Qué más hubo? Bueno, yo en el zapping ese que Eliminatorias hice del me mundo. encontré pádel, MotoGP, ni siquiera sé si era MotoGP. Y no realmente. mirás ni un ratito de fútbol americano ni loco. Sí, miro, me gusta el ¿Sí? fútbol americano, pero cuando todo yo el quise domingo. ver había un debate de NFL en español mexicano que a mí me gusta más porque me gusta cómo traducen los nombres, pero tampoco estaba para Los tanto. Jaguares de Jacksonville. Exactamente. Hay un equipo nuevo que se llama los Commander. No es nuevo el equipo. Pero Se relativamente, llamaba- digo. No, lo que pasa es que se llamaba Los Pieles Rojas. Claro. Ya con traducción como te gusta. Hubo- Y Los Pieles Rojas hubo reclamos Estaba mal y visto. dijeron, y sí, Washington, cambiá. Son el equipo del DC. Mira. Tenías para ver béisbol Y entonces también. ahí le dejaron los indios de lado y le pusieron un nombre mucho más americano, que es Commander, que como le gusta al hincha, ¿no? Y Medio de hecho liquero. hay un modo avión de esa historia de aquel momento, ¿no? De Felipe Fernández. Hablamos muy probable. de aquellos reclamos No, y para además que cambien el nombre. Tenía y un dueño lo pueden buscar. polemiquísimo aquel equipo de Washington, al que le fue quitado su equipo. Lo obligaron a venderlo. Ah. Porque estaba muy políticamente incorrecto y había tenido un escándalo de presionar o hacer cosas por mail que no debía. Y de contactarse con jugadores o con entrenadores mientras estaban trabajando para otro equipo. O sea, todo lo que estaba mal en la liga lo hizo y lo echaron. Bien. Tuvo que vender el equipo. Perfecto. Y ahí cambio de nombre y todo. Vamos a hablar de vela en un rato, ¿eh? Sí, quédense, por favor. Estás escuchando Por Decir Algo. En Radio Mundo, 1170 AM. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM.
Momentos en los que el equipo técnico de Por Decir Algo busca un archivo en una carpeta que debe llamarse pique. Presentación. Presentación. No lo busca. Se han declarado en rebeldía. ¿Están haciendo la cama, PDA? De comentarista. Sí. Están haciendo lo la dijimos cama, hoy, no hay ganas de llevar adelante este proyecto. Presentación, posición de comentarista. ¿Querés que la busquemos y la leamos nosotros? Posición de comentarista. En Por Decir Algo. Ahí va a aparecer. Yo tengo fe que va a aparecer. No empiezo este espacio hasta que no aparezca. Me declaro en huelga. Rebeldía. Rebeldía. En posición. Acallamos nuestros micrófonos. De comentarista. No, pero también hay que decir algo. Es un laburazo también buscarlo. Lo bueno es que teníamos que tirar. Ahora ya no tenemos que tirar más. Pero esto es culpa. Pero está por aparecer, ¿eh? ¿Es culpa del que no mandó la cortina? ¿Es culpa No, es un desastre. Mi labor en la jornada de hoy. No, yo creo que. A ver, el archivo está cargado, el de la presentación del espacio. Permanentemente en la computadora. Eso no es nuestra responsabilidad. Capaz que quedó en otra radio. Nos ha pasado eso, ¿no? Ahí está, ¿eh? Mirá la cara de Galgo, es como que lo está encontrando. Hay oro, hay oro. ¿Viene? Cualquier momento, ¿eh? Momentos en que la operadora sustituta pone cara de espanto detrás del vidrio. Está aprendiendo lo que no va a hacer. Pegó en el palo. Portugal. A Asunción nunca Apareció. entendimos a qué fue. Y menos Nunca entendimos por qué volvió de Europa. Yo tampoco. Cómodamente instalado en posición de comentarista, recorre el mundo desde el sillón de Por Decir Algo para ver qué hay en la agenda global. La Agenda 2030. Es la agenda de Henry Kissinger. No, doctor, esa agenda global no. No me niegue la agenda de 2030 porque entonces usted está colaborando. La deportiva. Facundo Castro ya está en posición de comentarista. Qué linda presentación. Este Y con es un tiempo. Él la puedo hacer la cortina, ¿no? ¿Por qué? Muy especial, un super momento de felicidad. ¿Está? ¿Por qué vamos a hablar de la Copa América? ¿No le lleva esa cancioncita a la Copa América? Y el Guti, el 5 titular de ese equipo, tocando la guitarra mientras cantaba el Pájaro Canzani. Qué divino. Yo la canté en la escuela. Ahí te voy a preguntar eso. ¿Vos la cantaste en la escuela? Yo la canté. No la cantamos, pero nos encantaba la canción. No sé si cantamos esa o cantábamos la del marinero en realidad. Creo que la del marinero. Ese es el Chividón. Sí, creo que Chividón. Claro, que iba en el mismo disco, el Pájaro Canzani. Estaba el Chividón, que no tenía nada que ver con la Copa América, pero fue parte de la misma oleada. Claro. Creo que esa cantábamos en el coro de la escuela. Linda era la vida no era parte, de aquel viejo marino. Sí. ¿Era infantil esa No, canción? no era infantil. No sé por qué la cantaba. No era infantil. Pero bueno. Pero era inofensiva, por eso ¿viste? que la canten los niños. Pero no, ¿de qué Copa América vamos a hablar? De la de vela. A ver, posición de comentarista para la Copa América de vela. Sí, posición de comentarista que se instala en este momento en un apartamento en la Barceloneta por el que nos cobraron como unos 12.000 euros de alquiler al mes para poder disfrutar de la Copa América. Desde este fin de semana se está disputando en Barcelona la fase final, o sea, la Copa América propiamente dicha de vela. Porque ahora después vamos a explicar el formato también. Bueno. ¿Te parece bien? Me parece bien. Mi primera duda, obviamente... ¿Por qué la Copa América se juega en Europa? Claro. El trofeo deportivo más antiguo del mundo. Ya hemos contado esta historia en PDA. La Copa América la inventaron... Anda a ¿Por qué te reís así? Inchequeable. ¿Cómo la hacer Copa América, el más viejo del mundo algo de La Copa barcos? América la inventaron los ingleses. Algo de barcos, dice. Y nunca la ganaron ellos, nunca la ganaron los ingleses. Y es en realidad la Copa del América. Pero hay un defecto en esa traducción que es, en inglés es Americas, con apóstrofe y S. Como las peluquerías. Cup. Porque es la Copa del América. Un velero estadounidense, el América, que en 1851, durante la primera edición de esta denominada Copa de la Reina, dejó a todos los rivales ingleses tan atrás que cuando la reina preguntó, che, ¿quién viene primero? El América. Y segundo, su majestad, no hay segundo. Esa frase quedó para la historia. Era la primera vez que se disputaba este trofeo, el de las 100 guineas, que fue la copa que se le entregó al ganador de la Copa de la Reina. Hablamos de la reina que falleció hace poco. No, de la reina Victoria. Y claro, 1851. No, por eso, porque un reinado tan extenso que pensé. Es verdad, no tan extenso, pero sí. Y bueno, y ahí empezó la historia. ¿Perdón, qué año dijiste? 1851. Mirá, no me suena que pueda. Estaba terminando la Guerra Grande, estábamos con un país sin país casi. Por eso nos fuimos. Exacto. Si no... Exacto.
Es verdad. En realidad teníamos un estrecho vínculo con Reino Unido en ese con momento Inglaterra, de nuestra historia, ¿no? Claro, con la náutica inglesa también. Exacto. Venían a visitarnos a menudo. Y bueno, en definitiva lo que sucedió con esta copa y lo que explica qué es este evento deportivo es que se quedó este trofeo, el New York Yacht Club, el club de Nueva York, obviamente, porque era el dueño del velero América, que había representado a Estados Unidos en esta regata, donde solo había veleros ingleses y un estadounidense. Y desde ahí en adelante, no me preguntes por qué, empezó una tradición en la que hay un retador, como en el boxeo, que le dice al campeón del mundo, o sea, al ganador de la Copa América, quiero ir y disputarte la Copa. Ahí ponen una regla en común, dicen, bueno, la vamos a disputar en tal tipo de embarcación, en una sola regata dando la vuelta a no sé dónde, o en 5 regatas y el que gana 3 se lleva la Copa. En definitiva, fijan la regla y compiten. Desde entonces, 1851, hasta 1983, se disputó 25 veces la Copa y siempre la ganó Estados Unidos. Siempre la ganó el mismo club, el de Nueva York. En 1983 vino a Australia, le sacó la Copa y ahí nunca más volvió a Estados Unidos. Y nunca más volvió al club de Nueva York. Sí a Estados Unidos, que la ganó un club de San Francisco. Claro, o sea, no está fijada la disputa de la Copa América, sino que cuando aparece el retador se tiene que disputar. Cuando ellos se pongan de acuerdo. Capaz que pasan 2 años, capaz que pasa 1, capaz que pasan 5. Pero es así. Y entonces tiene esta dinámica en donde, además, entre ellos dos definen todo. El formato de competencia, en qué barco se navega, etcétera, etcétera. Y eso, en los estándares modernos, empieza a involucrar cada vez más equipos. Entonces, se disputa una competencia previa, que viene muy bien para los sponsors, porque el espíritu de la Copa América siempre es que sea 1 contra 1. Es un match race, como le llaman. O sea, por lo menos se ha mantenido así con el correr del tiempo y en estas décadas les gusta a los que compiten en la náutica competir mano a mano, un capitán contra otro. Y bueno, en definitiva lo que sucede ahora es que esta Copa América se está disputando, los actuales campeones son Nueva Zelanda y Nueva Zelanda definió que además Nueva Zelanda ya había ganado la edición anterior también, o sea, ganaron en Bermuda en 2017, después fueron a Nueva Zelanda, volvieron a ganar en 2021 y ahora como que están defendiendo la Copa, pero en Barcelona. Ellos decidieron que iban a llevar el evento a Barcelona, un evento que, por ejemplo, en España ya había estado una vez, había estado en Valencia, que rechazó ser la anfitriona ahora de la Copa América, porque le dejó un agujero económico la edición de 2010, y todavía dice la prensa en Barcelona y en España que Valencia arrastra esta deuda de entonces. Es un evento que el que lo recibe paga mucho de lo que vale, y lo reciben como una forma de atraer turismo, y además inversiones de lujo. Porque estamos hablando en este momento que además sucede algo en los últimos años en la Copa América, en la náutica, que es que hay tecnología de punta. Entonces esto es como si fuese la Fórmula 1 corriendo unos veleros que son de diseño hidro y aerodinámico, que vuelan. O sea, el casco del barco no está tocando el agua cuando el velero está navegando rápido. Lo que toca el agua son los foils, que son como las alas. Ahí, para quienes están viendo la imagen, se nota claramente que el casco está por encima del agua y que tiene como unos brazos al costado, que debajo de eso tienen los foils, que son como unas alas de avión, que al agarrar velocidad dentro del agua sustentan al barco, lo levantan y por lo tanto lo dejan volando. Muy futurista, muy de película de ciencia ficción. Claro, pero esto hace que la tripulación va como adentro del barco, no como estamos acostumbrados en los veleros, que la vemos como parada por arriba. Exacto, todo aerodinámico, ¿no? O sea, exactamente por eso, para tratar de mantener la máxima velocidad, y además todo el control del barco se genera desde puestos de comando. No hay en ese sentido una navegación tan artesanal como sucedía o como sucede en otros tipos de barcos, como sucedía en la Copa América otrora, ¿no? Donde había que estar arriba, digamos, en la cubierta para maniobrar todas las velas, subir una, bajar otra, tener las escotas, hacer toda la tarea de navegar. En este caso hay varios tripulantes que son ni siquiera navegantes, son ciclistas, van pedaleando con unos generadores de energía eléctrica que lo que hacen es generar la energía para los sistemas hidráulicos, y con sistemas hidráulicos se trabaja todo el ángulo de ataque
y la posición de las orzas, de esto que le permite a los veleros volar, y además se trabaja las velas, o sea, cómo van a cambiar de dirección cuando se hacen las viradas y eso, los sistemas hidráulicos también intervienen para eso. Y bueno, es una cosa de tecnología de punta, ¿no? Y esto lo que implica es que hay muchísimos sponsors de altísimo nivel, y esto se trata de una Fórmula 1 de la náutica, donde tenés barcos que navegan volando por encima del agua a 50 kilómetros por hora. ¿Y por qué? Propulsado por un viento de mucha menor intensidad, ¿no? De 20 kilómetros por hora, como que triplican los veleros la velocidad del viento, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué es interesante hablar de esta Copa América en especial? ¿Cuáles son los costados que tiene y los rebotes que ha tenido en España? Bueno, en realidad hay un costado que es el deportivo, que es lo que explicábamos recién. Para mí es interesante siempre porque hay como una carrera espacial, una carrera náutica, que no es solo tener la victoria, sino quién diseñó el mejor barco, ¿no? Ese, el costado deportivo y cómo se ponen en juego presupuestos multimillonarios para una competencia deportiva y bueno, con esta particularidad de la tecnología, de cómo puede un velero solamente propulsado por el viento, sin ningún motor, sin nada, alcanzar velocidades muchísimo más grandes que las del mismo viento que lo propulsan. O sea, realmente también hay como una cosa que tiene una historia que es muy artesanal del ser humano pudiendo navegar, Sí, ¿no? claro, si uno piensa en 1851, estamos hablando de algo absolutamente distinto. Y esa carrera tecnológica, ¿quiénes la disputan? Grandes empresas que conocemos vinculadas a, no sé... Sí, por ejemplo, Red Bull. O sea que... por ejemplo, Ineos. Claro, ahí ya tenemos el link con lo automotriz, digamos, con la Fórmula 1. Pirelli, Prada, que están por Italia, Orient Express. Y países vinculados. Son los nombres de los sponsors principales. Tampoco es que los equipos sean necesariamente Red Bull, sí se involucra muchísimo con sus campañas. En Italia lo mismo, las marcas que patrocinan. Pero bueno, ahora contamos también un poquito más de cómo se disputa el formato además del evento y cuáles son los países que han estado involucrados en esta edición. Lo otro importante en este caso es el costado social. Esto que decíamos de Valencia en 2010 dejó un agujero grande. Ahora la Copa vuelve a Barcelona. Yo creo que en otras condiciones probablemente Barcelona tenga también muy buenos elementos más para posibilidades. Sostener esa inversión y bueno, y ellos también argumentan que hay $1.000 millones de dólares en ingresos gracias a la Copa América. Pero hay un costado que es social y político, que mucha gente no está de acuerdo, mucha gente dice que este es un evento elitista, que no le importa a nadie, con el que se privatiza espacio público, porque es cierto que hay muchas zonas de lo que nosotros llamaríamos la Rambla, la Rambla portuaria, sí. Ellos no llaman la Rambla porque las Ramblas son otra cosa. Pero del paseo costero, que queda expropiado, entre comillas, para esto, por más que después es un espacio abierto al público, con entrada gratuita, etcétera, etcétera. Es un negocio, ¿no? O sea, hay puestos de sponsor como si fuese una feria, ¿no? Un momento así festivo del año en donde los sponsors asociados a esto tienen su lugar en los paseos y ahí se ponen pantallas gigantes donde se ve la competencia. No olvidemos además que es un deporte sin tribuna. O sea, hay mucha gente que se embarca y lo ve desde el agua, pero tampoco es que se vea del todo bien desde el agua, y si vos tenés una pantalla gigante se ve mucho mejor. Pero también entra en un momento muy particular de España respecto a el uso de la propiedad pública, también de la propiedad privada y de lo que significan las inversiones de lujo y cómo impactan a los habitantes de la ciudad, que este fin de semana tuvo un punto álgido con eso. Sí, hubo manifestaciones. En Barcelona en particular se reportaron 2.000 vecinos que se congregaron, que la verdad es que me parece un número relativamente bajo igual, ¿no? O sea, claro, pero eso significativo fue para este evento en particular. Claro, pero en el marco de la convocatoria nacional hubo manifestaciones más grandes. Sí, en Madrid y en otras partes de España también, porque lo que viene sucediendo son estos fenómenos de, el turismo se está quedando con digamos, todo el protagonismo de alguna manera en las ciudades, y por lo tanto los especuladores inmobiliarios lo que hacen es tener apartamentos que sean alquilables por plataformas o por, digamos, de alguna manera para el turismo, y eso encarece muchísimo los precios de los alquileres, porque la rentabilidad de quien lo alquila para el turismo es mucho más alta de quien lo alquila para vivir, pero no quita que encarece muchísimo el precio de los alquileres. Y en España, evidentemente, están de punta contra esto, que además es un fenómeno que lo que genera es que la población, digamos, de fuerza trabajadora generalmente, como económicamente, con determinadas posibilidades, pero no con tanta holgura para pagar alquileres tan altos, termina saliendo de las partes céntricas de la ciudad, perdiendo como
propiedad sobre su propia ciudad, ¿no? Y perdiendo el sentido de pertenencia de los barrios más tradicionales, por ejemplo, en el caso de Barcelona. Imagino que en Madrid también sucede similar y sucede esto en muchas otras ciudades de Europa. Y particularmente lo que está sucediendo ahora es que los alquileres están especialmente altos en España, ¿no? Sí, claro. Y en el marco, es interesante esto de traerlo, lo traemos en el marco también de la Copa América, porque una de las bastantes decenas de colectivos que convocan a estas marchas, que ahí estamos viendo algunas imágenes, y que en Madrid juntaron miles de personas, decenas de miles de personas, es el colectivo de no a la Copa América, no sé si es el nombre exacto, pero es uno de los colectivos que impulsa este repensar en un tema que no es menor. De hecho está siendo el gran tema de España, o uno de los grandes temas de España, por lo menos de estas últimas semanas, porque tiene esta tradición España también de protesta social como muy articulada y de boicots a determinados proyectos que terminan impulsando desde organizaciones sociales a la agenda nacional. Sí, España que además ha cobrado este lugar de hub deportivo, ¿no? O sea, de puerto deportivo, claro, de recibir muchísimos eventos. Lo está haciendo Madrid, lo está haciendo Barcelona, y entonces el deporte acá también cobra un rol digamos, social y no sé, cultural en este sentido, pero cobra un rol social que posiblemente no sea tan positivo como otros que tiene. Es decir, en su faceta espectáculo y de mover mucha gente, sirve a las ciudades para alimentar esa maquinaria del turismo, pero no sirve a los locales para poder tener un alquiler más decente, claro, en el centro de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, para citar algunas declaraciones el otro día, en este caso Esther Jorquera, un portavoz y miembro de la plataforma que convocó a la manifestación en Barcelona, dice: esta manifestación la hacemos para que no vuelva a celebrarse este tipo de acontecimientos elitistas. Esto yendo directamente a la Copa América, ¿no? Que no sigue nadie, pero que se pagan con subvenciones públicas. Claro, hay un sentido ahí también que es, obviamente la Copa América de vela no es que no la sigue nadie, la siguen millones de personas, pero en el mundo. Claro, no en Barcelona. Entonces, ahí hay sí, millones de personas siguen la Copa América, realmente. Y pienso además en el involucramiento que tiene Nueva Zelanda en esto, Australia como una nación muy, muy atenta al mundo de la vela. Bueno, ni que hablar que en Europa y en estos países que están participando, incluso Estados Unidos, también se sigue mucho. ¿No tenés datos? No tengo el dato de rating exacto, no. Bueno, decir millones en realidad es decir algo siempre muy verosímil. Pero lo que, claro, sí, millones. No sabemos si 10 o 100. Millones. Sí. Puede ser, me suena bastante millones. Somos 7.000 millones, así que hay para todo. ¿Qué más, Facu? Mira, en Auckland 2021, en Nueva Zelanda, se alcanzaron los 942 millones de personas. Eso en el total de la Copa América, la emisión televidentes. Yo no creo que sean televidentes únicos, pero igual. No. Ponele que el número, de cada 7 personas que el número planeta esté inflado, ¿no? Y lo vieron 500 millones de personas, o se encendió la tele 500 millones de veces. Yo creo que ese es el concepto. O que 100 millones de veces. Es un montón igual. Lo que pasa es que, claro, en lo comunitario, al ciudadano de Barcelona le parece esto no lo sigue nadie, porque no es un tema que convoque a la opinión pública española. Es como si acá se organizara una competencia así, la verdad es que no es un tema que convoque a la opinión pública uruguaya, como si cuando se organizó la final de la Copa. Pero pensémoslo así, hay grandes eventos del deporte que sí le importan a países que los han organizado. Pienso en el fútbol, Brasil y el Mundial 2014, que han merecido críticas comparables por lo que implican en gasto y por lo relativo que es después medir lo que te dejan en retorno. Así que se entiende mucho más todavía en este caso. Sí, venimos de unos Juegos Olímpicos en los que Facu estuvo en París, donde muchos parisinos, no sé si la mayoría no sé si decir así, pero hablamos mucho de que los parisinos no tenían tantas ganas de que le estén. Sí, que estaban invitados a irse. Pelota con los Juegos Olímpicos. Estaban invitados a irse de su ciudad de vacaciones justo en esa época. Nada, como para tener una referencia también, para que nosotros desde acá nos hagamos una idea, el precio medio de los contratos de alquiler nuevos firmados en el primer trimestre de este año en Barcelona estuvo en 1.193 euros. O sea, 1.200 euros por mes de alquiler. Tranqui, ¿no? Me parecen alquileres elevados, obviamente. Es una ciudad muy importante, central en el mundo hoy en día, como que muy cosmopolita. Codiciada. Exacto, pero eso es lo que aleja a los vecinos de la propia pertenencia a su ciudad, ¿no? Entonces, también hay gestos
como este, ¿no? De la apropiación del espacio público. Acá el antropólogo urbano José Mancilla, en una nota para Público de España, dice que la limitación de acceso al espacio público y su mercantilización son las características principales de la privatización de un espacio público. Entonces, también hay una protesta que es política directamente, es decir, los ciudadanos de Barcelona no estamos siendo consultados al respecto del uso de nuestros espacios para esto, y no molesta, no nos gustan, además no nos viene bien, o sea, no les cierra por ningún lado. Y el asunto, ahora vamos a entrar en el costado deportivo, si Nueva Zelanda gana la Copa, ya prometió que va a ser en Barcelona. O sea, ya tienen todo arreglado para que el circo siga armado ahí. Nueva Zelanda en las primeras 4 regatas es al mejor de 13, o sea, hay que ganar 7. Pero ya ganó 4, o sea, va 4-0 la serie, digamos. Claro, ahí hay también hasta una cuestión de empatía, ¿no? Con estas cuestiones que a veces no es tanto el impacto. Ahora igual podemos hablar de cuánta plata se gasta en hacer la Copa América en concreto, cuánto gastan los equipos, pero creo que esas cosas influyen. Cuando vos estás peleando por... que ayer contaban en algunos informes que vi que el salario mínimo por ejemplo, de Barcelona era el equivalente al promedio de un alquiler. Entonces se podía decir que, bueno, que mucha gente destinaba, si viviera sola, destinaría el 100% del dinero de su sueldo al alquiler. Claro. Cosa que tampoco es tan lejana, de hecho es una problemática global, es una problemática en Uruguay también, pero claro, cuando te vienen con un evento que mueve tantos millones, claro, hay como una cuestión de empatía. Mira, yo no sé cuánto me afecta, cuánto la ven, pero no me vengas con esto ahora que queremos resolver que cómo vamos a alquilar una casa. Sí, exacto. Y lo que pasa también es que de todas maneras con ese tipo de discursos, por ejemplo, se estima, las auditorías o los cálculos de ellos, digamos, de Barcelona y de la organización, es que la Copa América puede dejar hasta 1.200 millones de dólares de ingresos. Cada equipo tiene presupuesto de entre 50 y 150 millones de euros, más que de dólares. En este caso, lo que cuestionan los vecinos es que, claro, que les preocupa el mal uso del dinero público, entendiendo que Barcelona también ofrece un montón de servicios y un montón de gastos y erogaciones de dinero en nombre de que va a retornar para la ciudad, pero no están, digamos, o sea, están denunciando desde las asociaciones civiles que trabajan el tema y que militan el tema, que no hay tanta claridad con respecto a los números, que los números del retorno que eso va a significar están inflados, claro, eso dicen ellos, y que tampoco hay tanta transparencia en relación al gasto que Barcelona decide hacer por un evento deportivo. A mí en este caso me parece interesante el ejemplo, porque siento que cada vez hay como una conversación más grande al respecto, que esto que en una época parecía o se hacía ver como una cosa interesante, lo de que las ciudades reciban grandes eventos deportivos y que genera mucho retorno, dinero, etcétera, etcétera, está bastante en tela de juicio desde hace tiempo ya, ¿no? Y tal vez los Juegos Olímpicos sean como una de las cosas más grandes que los países ya no quieren recibir. Los mundiales de fútbol a veces pasa también, ¿no? Como que hay muchas protestas y cuestionamientos alrededor de este tipo de gastos, de recibir grandes eventos deportivos, y tiene sentido, más cuando la ciudadanía lo que dice es: no solo no tengo ganas de esto, sino que no nos consultan, no estamos de acuerdo con este modelo. Y hay un modelo Barcelona de llevar adelante este tipo de eventos, no solo deportivos, pero sí de espectáculos o incluso de conferencias y aprovechando las instalaciones de la ciudad, con el que la gente está un poco cansada, más allá de los puestos de trabajo que genera también un montón de inconvenientes. Tiendo a pensar que son reacciones propias de ciudades que tienen un nivel de centralidad, sobre todo en los flujos turísticos del mundo, que explica, y también un cierto nivel de vida que también explican que ese hastío se exprese porque molesta la invasión, porque en definitiva termina generando efectos secundarios que vienen a complicar una determinada lógica, ¿no? Que yo creo que no siempre se presentan de esa forma cuando estos grandes eventos van a lugares del mundo que no forman parte del mundo desarrollado, donde seguramente la oportunidad o el hecho de que mucha gente los vea como una oportunidad para hacer un extra sea más fuerte que estas visiones que tienen mucho también del aporte de la academia, no solo de los colectivos que se organizan. Incluso el entusiasmo de quienes reciben, porque bueno, es una cosa atípica. Una vez que llega... Hay ciudades que empiezan a estar cansadas de estar recibiendo todo el tiempo algo distinto, algo que no les interesa y algo que les genera afectaciones en el uso de espacios de la ciudad que les son propios. O sea, y que reciben regularmente mucha gente, incluso aunque no lleguen esos eventos, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, hay zonas en la Barceloneta donde hoy en día tienen que tener acreditado el auto para poder entrar,
o salir, porque ahí está también uno de los espacios para el FanFest, digamos, ¿no? Y la playa desde la que se ve el evento. Entonces, bueno, obviamente ahí hay algunos conflictos de intereses importantes que las ciudades tendrán que zanjar mejor con sus electorados, en este caso también. Pasando al costado deportivo, porque... ¿Está llamando a votar al PP en Barcelona? No sabría decirte. O algunas de las fuerzas de la derecha. No conozco tanto el partidismo catalán, porque ellos tienen más partidos, tienen más cositas. Sí, es cierto. Yendo al costado deportivo, del 17 al 26 de septiembre, porque esta edición de la Copa América vino con novedades. Hubo una Copa América juvenil, la primera de la historia, que en modelos de barcos con el mismo principio de sustentación y de vuelo que los que compiten en la Copa América, pero más chicos de tamaño y por lo tanto también con menor tripulación. Compitieron también más equipos incluso que los que compiten en la Copa América, y también hubo del 29 de agosto al 7 de octubre, eso es la Copa Louis Vuitton. Del 5 al 13 de octubre se llevó adelante la primera edición femenina del evento. O sea, primera edición para jóvenes, primera edición para mujeres. Ahí Copa América demuestra que está empezando a crear como un pequeño esquema de circo y de negocio similar al de la Fórmula 1, ¿no? Donde hay una categoría principal, hay otras que también complementan un fin de semana de carrera, por ejemplo, y que ayudan también a proyectar talento, a mostrar algunos compromisos, como el compromiso con las mujeres que puedan participar en el evento, porque no hay ni cerca, si bien pueden navegar mujeres en los veleros de Copa América, una cuestión de paridad ahí en cuanto a número. Y bueno, en definitiva, como que el negocio cierra ahí por varios lados. Y del 29 de agosto al 7 de octubre se realizó lo que es la fase preliminar de la Copa América, que tiene el nombre de la famosa marca de valijas Louis Vuitton, y en definitiva también hay unos grandes señalamientos y cuestionamientos a la marca, porque por ejemplo en mayo hicieron un desfile de moda en el Park Güell, donde afectaron el funcionamiento del barrio, de una escuela del barrio a la que a los niños les costó ir durante esos días, y donde, según se denuncia, también se afectó parte de la arquitectura valiosa, ¿no? Que es un patrimonio del Park Güell, de manera que los vecinos dicen, bueno, no, esto no puede ser, ¿no? Entonces, claro, de vuelta, la ciudad se ofrece, presta sus espacios públicos para una cosa que es totalmente mercantil, y una vez más los vecinos también poniendo sus reparos al respecto de esto y con sus buenas razones. En la parte deportiva, bueno, en esa copa participaron Inglaterra, Suiza, Italia, Estados Unidos y Francia. Eran 6 los equipos involucrados en todo este proceso de la Copa América, solo que uno ya está en la final, que es Nueva Zelanda. No tiene que pasar por toda la fase clasificatoria, es el campeón defensor, por lo tanto va a recibir a un rival y listo. Los otros 5 equipos, Francia se eliminó primero y después jugaron en sistema de semifinal y final, Inglaterra contra Suiza, el equipo Ineos contra el equipo Red Bull, y Italia contra Estados Unidos, que es el equipo American Magic, el de Estados Unidos, y el equipo de Italia, el Luna Rossa Prada Pirelli. Y en definitiva lo que terminó saliendo de ahí es que Inglaterra jugó la final contra Italia, navegaron y ganó Inglaterra, yendo a ser challenger, a ser retador por primera vez desde 1964. Y el club en particular, que es el Royal Yacht Squadron, que fue el creador de la Copa América, digamos, llega a definir la Copa por primera vez desde el 58. O sea, Inglaterra tiene esa sequía histórica de que siempre ha competido en la Copa, siempre ha perdido, y ahora además hace 60 años que ni siquiera pisaban la posibilidad de ganarla. En este momento del deporte inglés, por otra parte. Exacto, inventar algo y no ganar nunca jamás a eso en la Copa América todavía se sostiene. ¿En la Eurocopa también? No hubo mundial robado como en el fútbol. No hubo una Copa América robada. Se ve que a los estadounidenses no era tan fácil robar. Es más difícil robar en la vela, me dicen a mí. Sí, es más difícil robarle a otras potencias. Claro, también. Entonces se complicaba ahí. Y bueno, en definitiva, en esta final están Nueva Zelanda y el equipo de Inglaterra, Ineos. Nueva Zelanda, que lo auspicia Fly Emirates. Ahí Nueva Zelanda, como potencia de la náutica, la verdad es que armó un negocio redondo, porque casi que los capitales no provienen de ahí. O sea, ellos ponen la marca, ponen el conocimiento, armaron un equipo espectacular, vienen ganando la Copa 2 veces seguidas. Pero el sponsor principal no es neozelandés, es de Emiratos, y vienen a disputarla ahora a Barcelona, y ya se comprometieron con que van a seguir ahí en caso de que la ganen. O sea, internacionalizando. Hay mercados mucho más grandes afuera de Nueva Zelanda. Claro, para ellos sí es un negocio, porque ahí sí entra dinero al país, porque viene plata de afuera.
a Nueva Zelanda. Sí, esto no olvidemos que más allá del país es una cosa de privados. Sí, sí. Y a esos privados también les entra muchísimo dinero por mover este evento a distintos lugares y concitar la atención de otros públicos, cambiarlo de uso horario, ¿no? Se puede ver en YouTube, Facu, y para, sin ánimo de polemizar, pero un poco sí, veo las visualizaciones de los días anteriores, son 220.000, 300.000 personas conectadas, son muy expertas ellos y todos en hacer pasar impresiones de todas las redes sociales, Reels, Instagram, acumular todo y decir que 900 millones de personas vieron la Copa América, que en general son impacto. Estoy de acuerdo. De todos modos, lo que tengo para señalarte es que en YouTube lo vieron 300.000 personas. En Facebook otro tanto. No. Y por ejemplo, en el canal público Teledeporte de España, esto se está emitiendo todos los días. España, no te digo que todo el mundo en España esté mirando, pero seguro que hay un rating de ese canal. Pero en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Italia se sigue bastante. Obviamente, no es una cosa, de vuelta, reitero, no es popular. Quiero datos. Y bueno, los datos que tenemos están adulterados. Decían 950 millones. No, ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible. Así que bueno, esto ¿cuándo es la podemos ver? La próxima regata es el jueves. Ahí tenés que tener el horario incluso. 16 de octubre a las 9. A las 9 de la mañana acá. A las 9 de la mañana acá. Hay un botón que dice recibir aviso. Y lo voy a cliquear en este momento. Generalmente lo que está realmente buenísimo es la calidad de las transmisiones, eso es innegable. Mapean el mar, entonces bueno, es solo una frazada azul, sino que además ves la grilla, digamos, de cómo está la cancha distribuida. A veces le ponen una capa, como uno en el Google Maps lo va cambiando, satélite, mapa, temperatura, lo que sea. Lo mismo, le ponen como una capa en donde muestran dónde hay más viento, dónde hay menos viento, cómo son las direcciones del viento, donde se señala permanentemente en seguimiento en vivo la distancia entre un velero y otro y la velocidad a la que llegan los barcos, que es realmente sorprendente. Yo hoy dije 50 km por hora, pero llegan mucho más, llegan a 50 nudos, navegan a 50 nudos veleros propulsados con vientos de 12. ¿Que eso es por 2.5? Es por 1.8, si no me equivoco. Perfecto, pero está ahí casi en 90 km por hora. O sea, llevan un barco a 90 km por hora, chocas y tenés un accidente. O sea, es como peligrosísimo. Por eso yo no realmente. Y los peligros de la Copa América se han llevado vidas. No en esta edición, pero sí, por accidentes. Así que, bueno, en definitiva se está definiendo. Nueva Zelanda ya ganó 4 y tiene que ganar 7. Un aristócrata que querés que los precios de los alquileres suban. Querés que gane Nueva Zelanda en Barcelona. Estás contento. Estás contento. Si sos un aristócrata catalán que querés que los precios de los alquileres suban y que toda tu rentabilidad crezca, tenés que querer que gane Nueva Zelanda. Si sos un mileurista... Si sos un mileurista, sos hincha de Inglaterra. Ya no hay más para que se lleven de esa discusión. ¿Cuántos años tiene? Debe ser 2.000 euristas. 1.500, no sé cuántistas. Es de la época del 10.000 pesista, ¿no? Es de la época de la salida masiva de la gente en España a quejarse en la calle. Vamos a hacer una pausa, Facu, ¿te parece? Me parece bárbaro. Y tenemos bastante más por decir algo por delante. 20 minutos. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. Últimos instantes de por decir algo, quedan 16 minutos y eso es bueno porque tenemos el espacio de Felo que es 2 o 3 minutos para cambiar el mundo. Ahí. Así que entra en 16 minutos. Sí, claro. Vamos a escucharlo. 2 o 3 minutos para cambiar el mundo. En comercio internacional hay un término que la pandemia puso de moda: nearshoring. La palabra nace como opuesta a offshore y no es otra cosa que la instalación de fábricas extranjeras en países vecinos al comprador. Por ejemplo, desde el COVID se llenó de fábricas chinas en México que le venden a Estados Unidos. Nearshoring. Con el precio de los contenedores por las nubes y conflictos en muchas zonas del mundo, es más seguro que la distribución sea entre países fronterizos que uno en la otra punta del mundo. Con el fútbol de selecciones pasa lo mismo. Está altamente compartimentado y también empezó con un virus, lo que en Europa llaman virus FIFA. El virus FIFA es simplemente echarle la culpa a los partidos de selecciones de las lesiones de los jugadores. No es que jueguen temporadas extenuantes
adelante con sus clubes. Es que la culpa es de FIFA por obligarnos a cederlos para jugar en sus países. Obviamente eso no es buen negocio para el fútbol. La Nation League de UEFA surge en 2018. En aquel momento el argumento era darle más valor a los amistosos, pero también cumplió otra función: aislar a las selecciones europeas del resto del mundo. Esto limitó enormemente el mercado de amistosos. Un ejemplo: desde que se instaló la Nation League, Uruguay no ha vuelto a jugar amistosos contra selecciones europeas. Ni uno en 6 años. Mientras que en los 2 años anteriores, Uruguay enfrentó 6 veces a equipos europeos. Esta endogamia, al final no aprendieron nada a los europeos de andar casándose entre hermanos y primos, no le hace bien a las selecciones de Sudamérica, obligadas a jugar entre ellas en un loop infinito y además ahora con eliminatorias poco atractivas por la cantidad de cupos que reparten para el Mundial. Pero ojo, una cosa interesante que trajo la Nation League es la oportunidad de ver a tu país jugar contra rivales de nivel similar, ser competitivos por una vez en la vida. La FIFA un poco recogió ese guante con lo que llamó FIFA Series, que se jugaron en marzo, juntar a 4 países de nivel similar en una sede y enfrentar a los ganadores y perdedores. Así, por ejemplo, Bolivia jugó contra Argelia y Andorra en marzo pasado. Fue un experimento con selecciones de poco ranking, salvo una serie que juntó a Egipto, Nueva Zelanda, Croacia y Túnez. Quizás sea ese el camino para volver a los amistosos intercontinentales. Agrupar selecciones de ranking similares. Porque desde que éramos chicos, siempre fue más motivante jugar contra los del otro barrio. Estás escuchando Por Decir Algo. Nunca en mi vida jugué un partido contra los del otro barrio. No, yo tampoco. No sé, aparte Felo no lo veo jugando partido contra los del otro barrio. Acá no vamos a hablar del extracto social de Felipe Fernández. Ah, ¿no? Ah, está. Pero es cierto. Interesante lo que plantea Felo en un momento que se viene un conflicto grande por el calendario. Varios jugadores ya salieron a declarar en contra del calendario, entrenadores también. Y bueno, hoy se presentó una querella legal de FIFPro y de los entrenadores contra la FIFA por la acumulación de partidos del calendario en una búsqueda por reducir eso, que puede llegar a impactar a las selecciones, que son uno de los lugares donde se puede recortar partidos más fácilmente, si se quiere, porque se puede sacar una fecha FIFA del medio, se ahorran kilómetros, pero claro, eso perjudicaría evidentemente a las selecciones en esa disputa. Estuvo el entrenador de España, cuyo nombre se me va en este momento. De la Fuente. De la Fuente, que dijo, bueno, perdón, yo jugué 8 partidos el año pasado. Justo a nosotros nos van a recortar. ¿Por qué no recortan los 2 o 4 que agregaron en la Champions League esta temporada o en los campeonatos nacionales? El Mundial de Clubes. Etcétera. Bueno, pero ahí te metes con el dinero que generan esos derechos y toda esta historia de inflar cada vez más las competencias y llenarlas de partidos, ¿no? Sí, y que Seferín, Alexander Seferín, sí, dijo también en estos días, presidente de la UEFA, tanto se quejan, pero los que se quejan son los que más cobran gracias a estos partidos extras, que son los jugadores. Como viéndoles, bueno, miren que si recortamos, el recorte presupuestal los va a llegar a ustedes. Fuerte, polémico. Fuerte, eso lo interpreté yo por lo menos, segunda parte de la primera la dijo. Y Felo decía ahí, claro, ¿no? Uruguay antes de la Nation League jugó contra Gales, contra República Checa, contra Austria, contra Polonia, contra Italia, contra Irlanda. Todos esos fueron sus últimos amistosos, los últimos 6 antes de que se instaurara la Nation League. Después de eso, Uruguay no volvió a tener partidos. A partir de ahí, los europeos decidieron jugar entre ellos. Y Uruguay y muchas selecciones de América, algunas han logrado, pero la mayoría ha perdido sus amistosos europeos. Es difícil eso, ¿no? Sí, hay una ola de amistosos contra equipos de las Américas o a veces de Asia, pero incluso en muchas ocasiones que están claramente por debajo del nivel competitivo promedio de Uruguay, y eso es un problema. Sí, de hecho los últimos amistosos de Uruguay son México, Costa de Marfil, la selección vasca, Cuba, Nicaragua, Corea del Sur, Japón, Canadá, Irán. Eso yendo hasta el año 2022, Panamá, Estados Unidos. Baja mucho el nivel de competencia o lo que accede por lo menos a la selección, porque México, ponele, es un buen amistoso, me parece que siempre, pero después hay una cantidad de equipos que están claramente por debajo del nivel mundialista, ¿no? De los que habitualmente van a mundiales. Sí, creo que lo más fuerte que hemos enfrentado fue Costa de Marfil, que de hecho perdimos. Bueno, y México es una selección que juega mundiales justo siempre, ¿no? Se vio que jugó con suplentes. Sí, México, fue un partido que Uruguay ganó muy bien. 4-0, previo a la Copa América. No, y que para América es un problema agregado porque, claro, te obliga a jugar
si vos querés jugar con rivales en la interna, en realidad son rivales con los que vos vas a tener que competir. Como tiene una eliminatoria todos contra todos, Uruguay ya va a jugar contra todos estos. De hecho, jugó el amistoso contra México en la Copa América y tenía que jugar contra México en la Copa América. Europa tiene margen para hacer eso porque incluso cuando están jugando eliminatorias no se cruzan todos. Entonces vos podés probar, pero la verdad irte a jugar amistoso con Argentina y contra Brasil es un riesgo, ¿no? No, y también que las selecciones sudamericanas, los jugadores que están en su mayoría jugando en Europa, son los que terminan haciendo más recorrido y más viajes cuando suceden las fechas FIFA. Recuerdo hace un par de años había salido un estudio, no sé si era de FIFPro o de la FIFA mismo, pero que estudiaba la cantidad de kilómetros que se hacían por fecha FIFA de los jugadores para venir a jugar en su selección y el poco tiempo que había de descanso. Creo que fue Ancelotti también hace poco que salió a decir que a los jugadores que jugaban eliminatorias sudamericanas él les iba a dar días libres de descanso después de cada fecha FIFA, porque si no era imposible sostener el ritmo del calendario. ¿Cuántos kilómetros hizo? No, lo dijimos el otro día, no sé si se acuerdan, pero que el Cuti Romero era el jugador. FIFPro sacó un informe que dijo que el Cuti Romero fue el jugador que hizo más kilómetros. Acá lo tengo. Con más millas. ¿Cuántos fueron? Trivia, ya lo dijimos, pero nos olvidamos. En el año. Es que creo que lo estoy viendo. Sí. ¿Tan bien estás de vista, Facu? Sí, tengo los lentes puestos. 162.000 kilómetros. 163.000 redondeando en realidad, porque 162.978. 25 viajes, 211 horas. El problema es que los kilómetros no es tanto, pero la verdad que estar 211 horas. Ah, está loco. ¿Cuántos kilómetros hay del Río de la Plata? Más o menos, ¿no? Al Mediterráneo, no sé, a Madrid, si querés elegir. ¿Anda por ahí? Sí, te diría que sí. 10.000. Sí, ¿no? Sí. 15 veces eso, digamos, ¿no? Claro. 10.000 kilómetros, seguro. Obviamente las distancias después internas no son grandes en Europa, entonces con eso lo compensa un poco. Son 7 viajes ida y vuelta a Europa desde nuestro lugar para que lo podamos poner en... Es que 211 horas de viaje son casi 10 días enteros. Claro. De un año. Lo que la gente se toma de vacaciones a veces. Sí. Sí. Solo de estar arriba de un avión. Claro, eso impacta y mucho, y las dificultades de los amistosos. ¿Cuándo hay amistosos? Uruguay este año no tiene. Ya está. Año que viene recién para planificar, no tenemos nada confirmado. Y eso que el año que viene hay que liquidar eliminatorias sí o sí. Y empiezan antes, o sea, los 6 partidos del año que viene no son en septiembre, octubre, noviembre, como este año y el anterior, sino que se liquidan a mitad de año. Claro, porque marzo, junio y septiembre. Repechajes se juegan a fin de año. Estás loco, ya viene el Mundial. Ya estamos ahí. Marzo, junio y septiembre. O sea que en realidad, claro, no se liquidan a mitad de año, pero empiezan antes. Sí. Cumplimos con nuestra audiencia. Por favor. De YouTube, no les leímos los mensajes. Acá dice Diego: hola, siempre son interesantes los datos de Guzmán. Hace ver el fútbol de otra forma, despegado. Sin duda. Por acá, supongo. Nelis nos saluda. Un grande Guzmán. Sabrosa, enojado, dice: dice? ¿Cuánto tatanquismo? Porque claro, leíamos los mensajes del WhatsApp de Tatanka y no los de YouTube. Por acá, Alex Ingénero, en referencia a las declaraciones de Suárez, decía: las empresas grandes tienen en su contrato laboral una cláusula en la que no se permite hablar mal de la empresa hasta 2 años después de la desvinculación. Sí. Seguramente Luis la tuvo en sus clubes. Una selección no como es una empresa. Un ejemplo así. Una selección no es una empresa. Sí. Tampoco me queda claro si quienes juegan en la selección lo pondría en el lugar de trabajadores. No, yo uso esa palabra, pero claro, sí. Entiendo que sí prestan un servicio, por supuesto, no son empleados, pero no son ese tipo de trabajadores en donde su vida, su ingreso depende de jugar en la selección. Pero hay algo interesante porque un jugador es un empleado de su club, pero no de su selección. Pero tiene un tipo de vínculo que incluso le da el derecho de acceder a determinado premio. O sea que es una zona gris en algún punto. Presta servicio, está claro eso. Un periodista colaborador. Pero no, a lo que voy es que también, hay un cortar grueso ahí que es al que no le sirve que no venga, ¿no? Que en un club no es así porque un jugador precisa trabajar, por lo tanto yo ahí sí considero en pleno uso de derecho al trabajador, pero en las elecciones, mirá, si a vos no te gustan estas condiciones, siempre podés decir, che, yo acá no vengo más. Obviamente los jugadores prefieren ir solucionando de otros modos, ¿no? Es una frase muy cubillista de comienzo de los 90. Los repatriados, si no quieren venir, que no venga, decía la gente y colgaban el teléfono en los programas de radio. No compro tanto esa idea de el trabajador y los derechos del trabajador futbolista de la selección. O sea, como si en tu razonamiento, Bielsa es más trabajador de la selección que los jugadores. Es empleado de la AUF, Bielsa. Ahí hay una diferencia en términos legales. Los jugadores no son empleados de la AUF. A Bielsa lo pueden echar. Claro. También.
A los jugadores solo los puede lo dejan de convocar. citar o no citar Bielsa. Pero no hay un despido por ese dejar de convocar. De todas maneras, yo entiendo la diferencia, entiendo qué es ser un trabajador, pero también entiendo qué es ser... creo que las clases sociales hoy no se definen tanto necesariamente por qué lugar ocupás en la cadena de valor del trabajo, sino también por los ingresos que tenés. Y yo entiendo a los jugadores, y en muchos puntos son trabajadores, pero ser trabajador a ese nivel de ingresos no te hace perteneciente a ninguna clase obrera. No, está bien, eso está clarísimo, Seba. Yo en eso estoy de acuerdo. Tampoco te quita el derecho de decir, che, no me gusta cómo me hace laburar este técnico que tengo. Claro. Sí, por supuesto que no te quita el derecho a eso. Violencia puede haber, más allá del caso Suárez, pueden ocurrir cosas censurables en cualquier grupo humano. Eso ni que hablar. Y así sean millonarias, las personas, si se sienten muy conformes, vulneradas o víctimas, tienen derecho a decirlo. Sin duda. Si no caemos en el discurso de che, como es un millonario. Pero lo que sí creo es que para ocupar, en muchas de estas discusiones se habla poco de cuánto resignan o cuánto se ponen en plan de lucha los jugadores de fútbol para cambiar situaciones de trabajo. Y eso no sucede en general nunca. Más allá de esto que está pasando ahora con FIFPro, que es muy concreto y que tiene que ver con las lesiones. Pero en definitiva, tienen un lugar de privilegio que a mí me gustaría que lo ocupen de otra manera. Yo no puedo dejar de pensar eso cuando piensan estas cosas. Solo se manifiestan, la verdad, cuando les toca las piernas, y bueno, lo entiendo y me parece bien, pero no los pone para mí en ese lugar de cuidarlos como trabajadores. O sea, se tiene que cuidar como personas, humanos que se están vinculando y que tienen que cuidar y trabajar de buena manera, pero no voy más allá de eso. Hubo béisbol, nos recuerda el Mirador 2024. Te dije, no me diste bola. Que tenía para ver béisbol el fin de semana. Claro, es cierto, porque se están jugando los playoffs. Ya me gusta que nuestra audiencia agarre la onda y entienda que en algún momento vamos a hacer una posición de comentarista de la Serie Mundial. ¿Cuándo es la Serie Mundial? Y dentro de poco. Voy a ver si... Andá a chequearlo, ¿no? A ver si la pierde. Bueno, hay que chequearlo acá. Serie Mundial, partido 1, 25 del 10. Nos vamos, se terminó por decir algo... Pero esa esta semana Finis, nos vamos publicidad, dale, hacé publicidad. A encontrar de vuelta. ¿Cuándo? En horas. Mañana 7 de la tarde. Si querés dar más datos, si no lo dejamos como para que cada uno... Ya lo dijimos, pero vamos de nuevo. 7 de la tarde, mañana empieza la previa de Por Decir Fútbol desde estudios y con continuas idas al Estadio Centenario, donde estaremos con Guzmán, con Santiago Díaz, con Conrado Hornos, con Guillermo Martoni. Y en estudio Juan Aldecoa y Sofi Umbre. Perfecto. Tú no estás más en estudios los días de transmisión. A mí lo echaron. No lo echaron porque no es un trabajador, porque su sueldo es tan pomposo. Yo pensé que iba a cobrar un despido por eso. Nos vemos mañana. Chao. Por decir algo. PDA Radio. Por decir algo es una producción cooperativa. Conducen Sebastián Moreira, Facundo Castro y Martín Rodríguez. Producción general Conrado Hornos. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radio Mundo 1170 AM.